Mi nombre es Íñigo Arruti, soy el director general de Fomento Empresarial del Departamento de Industria, Gobierno de Navarra, y bienvenidos a este desayuno que pretende ser un desayuno de trabajo. ¿Eso qué implica? Pues que tenga un componente eminentemente práctico en lo que podamos alcanzar y, sobre todo, visualizar el abanico de oportunidades y posibilidades que ofrece dos ingredientes que mezclaremos hoy a modo de maridaje, que son la inteligencia artificial y la internacionalización, fundamentales para toda empresa que tenga ambición de crecer. Cada uno de estos conceptos, de forma independiente, es potente, unidos pues hacen un cóctel que merece la pena centralizar el foco de atención. Bueno, pues yo no sé vosotros, yo he participado en muchos eventos en los cuales te resaltan la importancia de la inteligencia artificial, y después de varias intervenciones pues te vas a casa con lo mismo que sabías, salvo que es muy importante lo que te estás perdiendo. Hace falta acercamientos prácticos aplicados al caso concreto y las necesidades de cada uno. Para eso no hay más que una consultoría individualizada, un traje a medida adaptado a las necesidades de cada uno. Y eso pretende ser, entre otras muchas cosas, el programa NAES Digital. Miren, del Departamento del Servicio de Proyección Internacional, en relación al Plan Internacional de Navarra, esta es la segunda edición, por cierto, la primera fue el año pasado, pero es que me lo exponía porque al principio todo el mundo tiene que vender. Ellos me venden un programa a mí, yo lo compro, se introduce en el plan internacional y os lo ofrecemos a vosotros para que lo compréis. Claro, lo compréis, que no se paga nada, pues eso queda claro. Y yo decía, pero si esto es un chollo para las empresas, es un traje a medida de cada necesidad de la empresa que implica, gratuito, que solo implica tres cosas. Primero, reservar un pequeño presupuesto de la propia empresa para la aplicación práctica. No queremos que se quede en la teoría, queremos que se lleve a la práctica, y para eso es necesario un pequeño presupuesto. Todo lo demás está pagado. Y una dedicación y tiempo de calidad de la persona adecuada. Porque vamos a centrarnos en su formación y el feedback tanto de sus necesidades, la configuración de la empresa y la aplicación del retorno que le vamos a dar respecto por dónde tirar y aplicar, y eso pues es importante. Entonces, tiempo de calidad y presupuesto. Solo exigimos estas dos cosas y el triunfo está garantizado. Y yo le decía, miren, pues esto es como para que haya tortas, para las plazas adecuadas, ¿no? Entonces tenemos que hacer promulgar un poquito de qué se trata. Miren nos explicará más a fondo. Le doy paso a Miren y muchísimas gracias por acudir. Bienvenidos. Vale, pues gracias, Íñigo. Bueno, yo sí, quisiera incidir un poco en que esta nueva edición del NAES Digital, que ha empezado este año, sí que contempla, y esa es la novedad, y por eso ese enlace que hacemos aquí hoy, contempla la inteligencia artificial como una parte de la estrategia de internacionalización digital de las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a intentar? Luego presentaré a las personas que os lo van a contar, pero vamos a intentar poneros ejemplos muy prácticos, ejemplos, muy poca teoría y muchos ejemplos, ¿no? Y para que veáis de qué manera esos ejemplos y esas experiencias las podéis aplicar, ¿no? Y si todo eso os cuadra, porque también queremos que se genere debate, que preguntéis las dudas que se os plantean o que cuestionéis si tenéis que cuestionar cosas o problemas que veis. Si todo eso os cuadra, pues parecería lógico que entrarais o que explorarais el programa NAES Digital, ¿no? Porque puede ser muy interesante, que el objetivo que tiene el NAES Digital es que vendáis online en cualquier lugar del mundo, ¿no? Durante 12 meses, como decía Íñigo, tendréis a la consultora Innova Digital Sport, que luego conoceréis,
diseñándoos la estrategia y acompañándoos durante 12 meses para implantarla. Gratis, como decía Íñigo, ¿no? Y además os formará para que todo eso lo podáis hacer, y incluyendo que veremos también ejemplos de la inteligencia artificial aplicada a la internacionalización. Entonces, no voy a insistir más en eso. Quien nos lo va a presentar es Innova Digital Sport. Innova Digital Sport es la empresa que tiene contratada a gobierno para implementar el NAES digital. Entonces, estará por un lado Dori López, que es la CEO, vendrá también Fran Milla, que es el responsable de innovación y de inteligencia artificial dentro de Innova Digital Sport, y luego vendrá Valeria Aragón, que nos contará una parte también muy importante, y es cómo abordar la entrada de la IA en nuestra empresa sin que genere conflictos con el personal. Bueno, lo digo así brevemente, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Y poco más. Yo voy a darles ya paso a Dori y animaros a que aprovechéis, que os rompáis la cabeza, que os la rompan, que os asustéis, que os reencontréis. Venga, bienvenidos. Hay que darle caña a esto. Lo ha comentado Miren, pero bueno, yo quería decir que veo muchos programas que se trata de formar píldoras concretas para la aplicación práctica, pero ningún viento es favorable si no conoces el rumbo. Y es importante, y lo hace el acompañamiento de la consultora, primero tener un planteamiento estratégico, que es lo primero que se hace, y luego pasamos a la práctica. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Ningún viento es favorable si no sabes dónde vas, ¿no? Que decía Séneca. Y además la idea es cerrar esta presentación con una reflexión que es un proverbio chino muy conocido, que dice: en tiempos de cambios no hay que construir muros, sino construir molinos. Entonces eso vamos a ver, ¿no? La inteligencia artificial como un cambio de paradigma totalmente. Bueno, mi nombre es, ya me han presentado, Dori, mi compañero Fran. Y antes que nada os dejamos con un vídeo de la empresa para que os familiaricéis en unos segundos con lo que hacemos. Somos una agencia de internacionalización digital y ayudamos a las empresas a mejorar su competitividad a nivel global con la herramienta que toque en cada momento de la época histórica. Porque cuando yo empecé, pues las empresas tenían que estar en Internet, tuvieran miedo o no. Luego en las redes sociales, nos vamos adaptando, obviamente, igual que tienen que hacer las empresas. Como comentaba Miren, gracias Miren e Íñigo una vez más por la presentación y por la oportunidad de contaros todo lo nuevo de la IA. Como comentaba Miren, pues somos la empresa adjudicataria que os hemos ido acompañando en NAES Digital. Aquí tenéis algunos KPIs de la primera edición. La verdad es que terminamos muy contentos y las empresas también. El 65% de las empresas cumplieron los objetivos, 85% recomendarían el programa a otras empresas. Hemos ejecutado 97 proyectos. Cada proyecto tenía un producto o servicio diferente a vender en uno o varios mercados. Entonces, esto es algo muy importante porque, claro, el programa NAES Digital no deja de ser una respuesta excelente a un mundo que cada vez nos pide ir más rápido, como estaba comentando antes, ¿no? Yo cuando empecé en 2008, pues claro, cuando empecé de autónoma, luego con la empresa, pues le decía a las empresas, tenéis que estar en Internet. Luego, no, es que ahora también tenéis que, además de una página web, tenéis que estar en Facebook. No, es que ahora tenéis que tener una tienda online. No, es que ahora tenéis que estar en Amazon, porque si no estás en Amazon, ya con la tienda online no vendes. Es como que el mundo nos ha ido pidiendo cada pocos años y dar un pasito más, ¿no?
Vosotros lo estaréis viendo. ¿Qué está pasando? Que esos pasitos que el mundo nos pide dar cada vez se van acortando y son más grandes y son más complejos, ¿no? Como comentaba hace un ratito con Ana Cañadas. Cada vez las empresas tenemos que ir más ágiles. Esto nos marca un antes y un después de cada cambio de mentalidad en este sentido. La empresa se llama Innova, como hemos comentado, pero para mí lo que estamos haciendo ya no es innovación, es necesidad. La internacionalización digital era innovación, meterse en Amazon o en Alibaba y tal, pues a lo mejor hace unos años. Ahora, para muchas empresas, no todas, obviamente aquí hay casuísticas como en todo, pero para muchas empresas es una necesidad. A mí me vienen empresas y me dicen, Dori, es que ya no es solo que quiera salir a exportar, es que tengo que hacerlo porque estoy vendiendo menos. Estoy vendiendo menos, voy al Leroy Merlin y encuentro mi silla, pero es que al lado hay una silla china con la misma calidad, ¿y qué hago? ¿Cómo lo hago? Claro, al final pensemos que cada vez la gente compra más por Internet. Pero ¿quién está vendiendo en Internet? Incluso en España, no las empresas españolas. 60% de lo que compramos en Amazon España está vendido por empresas extranjeras. Es que la gente se cree que cuando compra en Temu o en AliExpress compra empresas chinas. No, vosotros que sois empresarios lo sabéis, cuando compramos en Amazon estamos comprando a empresas chinas que tienen aquí su stock. Con lo cual, la internacionalización digital para la mayoría de las empresas pues ya lleva unos años que están entendiendo que esto es una necesidad a día de hoy, hay que ser competitivos a nivel global. ¿Cómo marcamos el antes y el ahora? Pues claro, antes las empresas exportadoras, cuando no había Internet o el comercio electrónico no estaba tan en boga, pues digamos que eran empresas con un pulmón financiero importante, con estructura, porque tenían que tener filiales, comerciales. Hoy en día nosotros tenemos lo que llamamos micromultinacionales, equipos muy pequeños de gente o departamentos que son una spin-off de una empresa más grande, muy pequeños de gente, muy pequeños, vendiendo millones a cualquier parte del mundo, con una infraestructura muy ligera. El objetivo B2B y la marca blanca, pues también con los años está cambiando. Las empresas están apostando a la marca propia como el mayor activo de una empresa. A utilizar Internet, por ejemplo, tenemos una marca muy conocida en España, pero que nos contrata para que vendamos su producto en Amazon Alemania, y aunque es una empresa que factura millones y no quiere vender en Amazon al por menor, porque la facturación de Amazon no se puede comparar con la empresa matriz, utilizan nuestra estrategia en Amazon para dar a conocer directamente el producto al cliente final, el llamado Direct to Consumer, y una vez que han recogido esas opiniones, hacen un dossier y se lo dan a sus representantes de exportación, a sus encargados, para negociar con importadores al par mayor, o sea que se llama el B2C como puerta de entrada al B2B. Digamos que es un cambio de mentalidad. El distribuidor opaco que me compraba en un Incoterm S-Work se llevaba el contenedor y yo ya no sabía nada del proceso, eso ya con estos proyectos cambia el estilo. Quiero decir, los importadores pues muchas veces ya no son un importador opaco, son un socio estratégico en la cadena de valor que se queda una comisión por el servicio que hace de atención a última milla, atención al cliente y la importación del producto. Es un socio comercial más que un importador opaco, ¿veis? O sea, al final está cambiando, ahora lo voy a hilar con la IA y el paradigma, pero está cambiando esa idea. No me quiero enrollar mucho, pero bueno, el servicio de internacionalización digital es fundamental. Ya digo que para mí ya no es una innovación, es un must, es una necesidad. Muchas empresas lo que hacen, con muy buen criterio en mi opinión, es establecerlo como una spin-off, es decir, que la empresa que haga exportación digital sea una spin-off de la empresa matriz para que pueda volar libre, para que si tiene que hacer un envío de stock a Amazon no tenga que pasar por los procesos logísticos pesados de enviarlo a Mercadona o Carrefour, porque no tienen nada que ver. Entonces, estas empresas que lo han entendido y han ido haciendo clústeres ágiles, pues están teniendo muy buenos resultados. Pero claro, ¿cuál es la clave? La clave es que ese salto que yo os contaba de cada vez nos piden, cada X años nos reinventamos, vamos un poquito más rápido, ahora con la llegada de la IA es exponencial. O sea, hay que decir, esto no lo habíamos visto nunca. Yo soy informática, no había visto nunca algo como lo que está ocurriendo ahora. Con la inteligencia artificial ocurre que tenemos que cambiar completamente el chip, porque pensemos que cuando se inventó Internet, ya al inicio de esta gráfica de aquí, cuando nace Internet, nosotros tenemos acceso en un solo día a más información de la que tienen nuestros abuelos en toda una vida. Esto ya cambia, ¿no? Tengo acceso a más conocimiento. Pero ¿qué pasa ahora desde hace 2 años? Desde que se ha inventado la IA, una IA tiene acceso en un segundo a más información de la que nosotros tendremos en toda una vida. Entonces, ojo, porque es que estamos ante algo que puede equipararse o ser incluso más radical y disruptivo que el propio nacimiento de Internet.
Esto nos invita a un gran reset, a un cambio de paradigma. Y aquí me atrevo a hacer esta afirmación, que me llevó a todas las charlas últimamente. A veces gusta, a veces no gusta. Yo lo veo como pues una visión de lo que probablemente va a pasar. En 5 años, solo quien esté dispuesto a destrozar su empresa va a poder salvarla. Vamos a ir viendo en la presentación por qué digo esto, por qué me refiero a esto. Pero va un poco en línea de lo que os comentaba de la spin-off. Vamos a seguir ofreciendo el mismo servicio que damos a la sociedad, pero nos va a cambiar radicalmente el cómo lo ofrecemos. El cómo lo ofrecemos es lo que nos va a cambiar. Con lo cual ya digo que al final pues, mi sensación era que durante unos años yo voy actualizando las presentaciones en programas, pues, cada 4 o 5 años la cambio, pero la presentación siempre es la presentación de antes con algunas diapositivas nuevas. Esta vez no va de ir más rápido, esta vez va de construirnos, de construir la empresa, la mentalidad y sobre todo cómo vamos a acoger esta disrupción tan grande que es la inteligencia artificial en nuestra empresa desde la oportunidad y no desde el rechazo, que es de lo que nos va a hablar más tarde Valeria. Cómo explicar que esto nos da alas, no es algo a lo que tenerle miedo. Pero eso no significa que no le demos la importancia que tiene, porque tiene importancia. Esto no es un hype, no es una tendencia, como dicen, ya pasará la moda, ni mucho menos, ¿no? Claro, este cambio de paradigma nos lleva un poco al antes y a la hora que decía antes. Lo cuento muy brevemente, pero al final esto lo hemos ido viendo en los últimos años y yo creo que con la inteligencia artificial ya lo vamos a ver más claro que nunca. Es como hemos ido viendo un cambio de siglo XX a siglo XXI que con la IA llega y ya termina de barrer la casa. O sea, en el siglo XX las empresas tenían que ser grandes, como decía, esa empresa exportadora que tiene filiales, que tiene millones, que necesita comerciales, necesita coger aviones. Hoy en día las empresas tienen que ser rápidas las que quieran sobrevivir al siglo XX. En el siglo XX, claro, es un siglo de obediencia, de instituciones, de jerarquía, ¿no? Donde la gente todavía creía en el para toda la vida. Es un siglo donde la gente creía en los contratos indefinidos. Hoy en día ya no hablamos de contratos, hablamos de proyectos con fecha de inicio y fecha de fin. En el siglo XX la gente creía en los currículums. Hoy en día, identidad digital. A mí me llega un currículum ahora a la empresa y no miro los títulos. Yo miro si ha hecho piano, música, voluntariado en el bar de su padre en verano. ¿Por qué? Porque necesitamos gente, como vamos a ver más adelante, con soft skill, gente valiente, gente que se atreva a ver el mundo. El siglo XX es un siglo donde el trabajo era más manual, más mecánico, estaba más separado el trabajo del ocio, ¿no? El ciudadano medio le depositaba su seguridad en el empresario, en el Estado, su bienestar en el supermercado. Hoy en día los jóvenes ya no quieren eso, hablando de no quieren ultraprocesados, compran cosas por internet naturales. Hay un cambio de mentalidad. El aprendizaje del siglo XX era en profundidad, es decir, íbamos al cole, a la universidad, a la carrera, el máster, luego unas prácticas, aprendíamos profundamente un tema, pero poquito a poco. Ahora estamos hablando de estos jóvenes que les cuesta concentrarse. En el siglo XXI se aprende por picoteo. En el siglo de la IA, yo cojo un concepto y en vez de coger el 100% me quedo con el 20%, y el 20% de otro, y el 20% de otro, y luego los conecto. ¡Voilá! Este es el mundo de la IA. Entonces, lo que os quiero decir es que esto lo hilo con luego, al final de la ponencia, que veamos que no estamos ante la adopción de una herramienta en nuestra empresa, no. Estamos ante un cambio de paradigma mundial. Entonces, esto no es solo cojo un agente y lo introduzco, sino cómo me preparo para ese cambio mental. Porque esto ya no va de esfuerzo y de sacrificio. En nuestra empresa lo decimos. El otro día enviamos una circular, enviamos circulares. Chicos, esto no va de trabajar más, de luchar más, de tener más esfuerzo. Esto va de cooperar, de coger cosas, de ser ágiles, de ser creativos. ¿Vale? Entonces no me quiero enrollar mucho, pero no quería dejar de hacer esta reflexión, porque la sensación que yo tengo es que hemos sido educados con una mentalidad del siglo XX, pero, no sé, como todos los que estamos aquí, por edad, ¿no? Lo asumo, pero tenemos que vivir en un mundo siglo XXI que no tiene nada que ver con la formación que hemos recibido. Así que ya no va de ir más rápido, va de deconstruirnos. Y para deconstruirnos tenemos que aprender las nuevas reglas del juego, porque ahora mismo es como si estuviéramos jugando al ajedrez con las reglas del parchís. Pues no, tenemos que aprender unas nuevas reglas del juego. Lo primero, entender esto de la IA. Os voy a explicar, decía miren que no vamos a dar teoría y no vamos a dar solo un poquito y con una anécdota, pero os voy a explicar un poquito por qué soy tan radical, cómo se programa la IA, pero muy rápidamente.
Y luego ya vamos a pasar a ver ejemplos. Primero, entender la transformación. Esta soy yo. En 2007, hace casi 20 años. Estaba estudiando inteligencia artificial en un máster de ingeniería de computadores en Halmstad, en Suecia. Cuando llegamos allí, una compañera y yo, que veníamos de España, pues encontramos a Denis, que es nuestro profesor que veis aquí, que es bastante peculiar, como veis vistiendo y demás. Y nada, Denis, el primer día que lo conocemos, nos dice, ya os voy a decir el examen, lo que os voy a sacar, os lo voy a decir ya el primer día. En el teórico os voy a preguntar qué diferencia un coche que conduce en el Cairo de un coche que conduce en Nueva York. Esto en 2007. No os voy a dar la respuesta porque cuando terminemos el desayuno creo que lo vais a poder contestar vosotros. En el práctico, ese era el teórico, en el examen práctico vais a hacer un robot que tiene que jugar al póker. María y yo nos quedamos con cara de póker, nunca mejor dicho, porque, a ver, sabíamos hablar inglés, pero estábamos todavía al inicio en otoño, o sea, no sabíamos hablar inglés nivel máster. Sabíamos programar, pero estábamos todavía en cuarto de carrera, mientras hacíamos el máster en carrera española. Jugar al póker, no teníamos ni idea de jugar al póker. Entonces, nos enteramos tarde de las prácticas, llegamos tarde, esto nos lo dijeron un jueves y el robot lo teníamos que entregar el martes. Pues nada, nos quedamos así. Ese fin de semana cogimos y nuestros amigos se iban a la aurora boreal, los que estaban allí de Erasmus, nosotras cancelamos el viaje y nos quedamos todo el fin de semana con unos suecos que se apiadaron de nosotras a que nos enseñaran a jugar al póker. Nos tuvimos que aprender como programadoras de inteligencia artificial a jugar al póker, porque si nosotras no sabíamos, nuestro robot no iba a saber jugar al póker. Y con esto os voy a explicar el porqué y cómo cambia la programación de antes y de ahora. Antes la programación estaba basada en reglas. Es decir, nosotras teníamos que darle a nuestro robot las reglas que él tenía que utilizar. Es lo que se llamaba una IA determinista, la programación determinista. Las reglas, como veis en la pantalla, que es pseudocódigo, es si tienes una mano fuerte, apuesta alto. Si la mano que te toca es débil, pues según la probabilidad de apuestas altas, vas haciendo apuesta o no. A ver, ¿esto cómo se hacía? Pues en el examen, que duró 40-50 minutos, pusieron nuestros robots, jugaron 4.000 partidas. Tengo que decir, con bastante orgullo, que de las 4.000 partidas, 2.700 fueron ganadas por Ladies Poker, porque éramos las únicas chicas, porque hicimos algo muy chulo, y es que modelamos la personalidad del resto de robots. Como sabéis que las mujeres somos para la psicología un poquito más profundas, modelamos la personalidad del resto de robots. Claro, todo el resto eran una panda de un poco frikis, no cayeron en eso. Pero nosotras modelamos eso. Entonces vimos el que le gustaba aparcarse el farol, el que no sé qué, y empezamos a modelar los robots. Entonces, aprendimos a jugar al póker y dimos esa parte de personalidad a nuestro propio robot. Pero ¿cómo lo hacíamos? Con reglas. Y la inteligencia artificial se basaba en... perdón, no sé qué he hecho. En variables. Esto de aquí. Esas variables, cada vez que se ejecutaba una partida, se iba actualizando. Pero lo que os quiero que quedéis es con un concepto. La IA antes se basaba en reglas. Esto significa que la inteligencia de una inteligencia artificial, valga la redundancia, es directamente proporcional a la del programador que la construye. Porque yo le digo, si esto, haz esto, si esto, haz esto. Pero son mandatos, ¿veis? O, por ejemplo, un robot que tiene miles y miles de reglas es mucho más inteligente que uno que tiene 100. Ahora, va a costar más, o costaba antes más, el algoritmo tardaba más tiempo porque tenía que analizar todas las reglas. Si al programador no se le había ocurrido algo, el robot no lo sabía, porque no lo tenía programado. Vale. ¿Cómo se programaría hoy mi robot que juega al póker? Hoy en día, Ladies Robot no hubiera requerido que nosotras nos hubiéramos quedado sin ver la aurora boreal. No necesitábamos hacer eso. Hoy en día lo que hubiéramos hecho es programarlo con un sistema neuronal y darle millones y millones de partidas para que entrenara y decirle, venga, Bonico, que me voy a ver la aurora boreal. No es tan así, pero es un poco porque lo entendáis. Antes veíamos que eran reglas. ¿El sistema neuronal cómo funciona? Un robot tiene miles de millones de neuronas, pero mirar, lo que le damos a las máquinas es una entrada, igual que en el caso del robot, un peso y un sesgo. El peso y el sesgo son totalmente subjetivos, igual que el cerebro humano. O sea, el peso es, si yo pregunto a diferentes fuentes si va a llover o no, ¿de cuál me fío más? ¿De mi vecina del quinto? ¿De la AMT? ¿Del tiempo.es o del widget de mi móvil? Ah, pues la AMT. Vale, pues ¿a qué entrada le doy más peso?
Y el sesgo es también muy parecido al razonamiento humano. Es como, si a mí me preguntan dónde va a llover, no es lo mismo que me pregunten si va a llover en Oviedo o en Galicia que si va a llover en Cádiz. Porque en una ciudad yo sé que llueve más que en otra. Entonces, lo que os quiero decir con esto es que hemos convertido a las máquinas en entes de pensar completamente subjetivos, que es lo que se llama la IA no determinista. Por eso se dice, es que la IA alucina o no te da siempre las mismas respuestas. Ahora cuando hablemos con los agentes, igual alguno nos sorprende, no lo sabemos, no sabemos lo que os van a contestar, no lo podemos saber. ¿Lo entendéis? Porque al final hemos enseñado a las máquinas a pensar de forma subjetiva. De hecho, hemos modelado el razonamiento humano. El cerebro humano tiene 86.000 millones de neuronas. Uno de los nuevos modelos de ChatGPT tiene 1 billón. Obviamente no estoy comparando literalmente, pero es porque entendamos que esta IA es una IA que no es predecible. Es lo que se llaman las cajas negras. Muchas veces cuando le preguntáis algo a una IA o a ChatGPT, no podríamos trazar todos los millones de cálculos que ha hecho para poder darte esa respuesta. No tenemos ese control. Por eso estamos ante un cambio de paradigma tan increíble y no quería dejar de contaros esto. Entonces, ¿el robot que juega al póker? Pues nada, entrada, pesos y sesgos y millones de partidas. Y nosotras tan felices. Obviamente no, porque hay que entrenarlo y tal. Pero es porque entendáis bien la diferencia, ¿vale? Y nada, con esto ya, si os parece, nos lanzamos directamente a daros ejemplos de cómo nosotros mismos y otras empresas están utilizando la inteligencia artificial. Tenemos una formación, ahora después os hablaré de ella, pero el lema de la formación desde el día 1 lo tenemos claro. La IA no hay que estudiarla, hay que usarla. Yo voy, algunos de vosotros seguramente también lo haréis, yo voy instalándole ChatGPT a todo el mundo. El otro día al hombre que me arregló la caldera, se fue con su ChatGPT puesto. Sí, en una tienda, bueno, una mujer, quiero vender pero es que no sé cómo vender un palacio que tenía precioso y tal, digo, dile que te haga un plan de marketing a ChatGPT. Le hice un plan de marketing, al día siguiente no sé qué, entonces yo voy instalándole ChatGPT a todo el mundo. En las empresas debería ser algo parecido, en las empresas hay que dejar que la gente juegue. Porque cuando jueguen y empiecen a explorar, todo eso luego se va a poder aplicar a la empresa. Pero digamos que no hay que estudiarla, hay que usarla. ¿Y cómo la usamos? Os pongo ejemplos. En Innova nosotros teníamos un directorio que todavía está vigente, que se llama el directorio de Marketplaces. Es una base de datos con más de 3.000 plataformas, de tal forma que si vosotros le ponéis el producto o servicio que vendéis, el país donde queréis vender y B2B o B2C, te va a decir, bueno, pues si quieres vender vino a China, en vez de Amazon tienes que usar Putayoguan 1688 y te va a dar, ¿no? Es un directorio. ¿Qué hicimos? Salieron los GPTs hace un año y medio. Hace un año y medio lo que hicimos fue, vale, los directorios se están cambiando a entornos conversacionales. Entonces creamos EMA, Expert Marketplaces Advisor. EMA es un modelo de GPT que tiene toda la información del directorio, pero tú le preguntas, oye Emma, que quiero vender vino, tal, ¿qué me recomiendas? Te recomienda las plataformas, pero además le dices, bueno, ¿y qué aranceles tendría si exporto allí por un modelo tradicional versus, ¿y qué me cobra Tmall por comisión? Entonces Emma te va contestando. Emma lo tenéis en nuestra web. De todas maneras, todo lo que estoy comentando son recursos gratuitos, ¿vale? Si tenéis alguna duda me preguntáis si no sale en Google, pero la idea es, cambiamos los directorios por entornos conversacionales. Y aquí tenéis un ejemplo, esto funcionó muy bien, se viralizó mucho, salió en muchos medios y ahora se utiliza en formaciones del ICES y demás, se utiliza EMA, que es una evolución conversacional de un directorio. Otra idea, del sistema e-commerce al sistema a-commerce. Tenemos una plataforma que todavía no hemos lanzado oficialmente, pero está activa en prelanzamiento, que se llama Savia, de venta de alimentación consciente. Lo que hemos hecho en esta plataforma es poner un modelo de inteligencia artificial. Por un lado, la inteligencia artificial nos ha ayudado con el catálogo. Esta plataforma va a tener 30.000 productos. A día de hoy tiene cargador 5.000 y cada semana le vamos metiendo. Pero en ese catálogo de productos, con inteligencia artificial, vamos añadiendo más columnas en el catálogo, más información. Por ejemplo, yo tengo 30.000 productos de alimentación, vale. Pero si yo tengo una columna que son los ingredientes, con inteligencia artificial puedo rellenar otra columna, por ejemplo, que es la emoción que fomenta. ¿Esto relaja? ¿Esto te da más energía? La enfermedad que previene. Si es vegano o no es vegano. O sea, cogemos y con inteligencia artificial enriquecemos todos nuestros catálogos y todas las bases de datos de los RP, de los CRMs,
Todo esto se puede hacer con inteligencia artificial. Pero es más, cuando te conectas a Savia, la dirección es soysavia.es, te aparece como un asistente de inteligencia artificial que te va recomendando productos. Entonces, las compras, digamos que antes se hacían, ahora todavía, lo que pasa es que la gente joven ya no tanto, se hacían navegando en una tienda online, ¿no? O sea, esto es como todo, por eso voy a siglo XX y siglo XXI. Antes teníamos los directorios de páginas amarillas, luego la enciclopedia, luego Google, luego... Pero ¿sabéis lo que me pasó el otro día en unas conversaciones en inglés que tenemos en el pueblo donde vivo? Estaba con una chica joven delante, tendría unos 16 años, y me dice, y le digo algo, le digo, pues teníamos una duda de un término en inglés. Digo, y vamos a buscar esto. Y me dice, espera, ¿pero dices de buscarlo en Google y leer 10 resultados de búsqueda? ¡Puf, qué pereza! Y yo fue como, vale, qué bien, lo que digo que va a llegar ya está aquí. Claro, cada vez queremos la inmediatez y queremos tener que leer y pensar menos. No entro en la parte ética, ya para eso luego está Valeria o sería otro evento. Pero esa es la realidad. Entonces, las tiendas online, lo que estamos haciendo con Savia es adelantarnos a una tienda online que va a ser un entorno conversacional. El usuario ya no va a querer navegar en una tienda online. ¿Veis? Al final todo está relacionado. El usuario va a querer que un chat inteligente le diga qué producto necesita. Esto todavía será e-commerce, pero el sistema e-commerce es aquel en el que la máquina de la tienda online o la máquina de la empresa se entiende con la máquina del usuario, porque todo el mundo llevará en su bolsillo un asistente que hará la compra por él. Entonces, no tendremos tiendas online, tendremos entornos conversacionales entre la máquina que lleva el usuario en el bolsillo y la empresa. Vamos a ese tipo de entornos. Sí, y aquí quiero hacer yo una puntualización, y es que, claro, a día de hoy conocemos las tiendas online, las webs, su estructura, con sus productos y demás. Claro, cuando empiecen a hablar nuestros agentes personales con los agentes de los comercios electrónicos, ya no vamos a tener que pensar tanto en el diseño de la web, sino en el diseño de cómo va a entender correctamente un agente mi web. Entonces empezaremos a pensar no tanto en colores, más en estructura, más en darle la información para que la gente lo coja bien y sobre todo que la información que tengamos en nuestra tienda online sea la que prevalezca entre todas las demás a la hora de que los agentes seleccionen estas webs. La palabra agentes va a empezar a salir a partir de aquí mucho. Si la habéis oído, pues seguramente sepáis que los agentes, o sea, 2025 es el año de los agentes. Y ahora a continuación vamos a seguir explicando por qué. Exacto. Explica si quieres, Fran, el sistema multiagente de Savia. Claro. Al final, o sea, tal y como funciona, por ejemplo, ChatGPT, que es un asistente, nosotros vamos, le preguntamos cualquier cuestión, con su conocimiento genera una respuesta y nos da una respuesta. En cambio, lo que estamos haciendo con Savia es un sistema multiagente, en el cual, como si fuera un equipo, tenemos lo primero el agente conversacional, que es el que habla con el cliente. Pero después tenemos un agente que organiza a todo el equipo y dice, venga, necesitamos que te vayas a conectar al backend de la web para conocer los últimos productos que ha comprado el usuario. Tenemos otro agente que hace un perfil basado en el histórico de compras y en lo que pregunta el usuario y que tiene como modelado a ese usuario para ofrecerle la información lo más personalizada posible. Todos estos agentes van hablando entre sí y al final, cuando se ponen de acuerdo de la información que tienen que dar, cogen, se la dan al agente conversacional, que lo que hace es hablar y dársela al usuario. Sí, ahora vamos a profundizar más en qué son los agentes, cómo se construyen, pero queríamos poner un ejemplo de una plataforma que tiene ya dentro un equipo de agentes. Más ejemplos de inteligencia artificial muy rápido antes de profundizar en agentes. Esto lo habréis visto todos. No soy yo, es mi avatar. Entonces aquí, pues lo que os decía, la empresa juega mucho, ¿no? Y me pone a mí en avatar. Bueno, vamos a ver a mi avatar. Perdón. No sé si podéis poner el vídeo, Charo. Pásalo si quieres un poquito y vemos así un poquito solo. Estamos encantados de presentar nuestro Mastermind IA para líderes de alto nivel. We are delighted to present our AI Mastermind for senior leaders. As leaders capable of making strategic decisions, 决策的领导者，时间是极其宝贵的资源，但接受有关人工智能生态系统的教育至关重要。Aber Kenntnisse über das KI-Ökosystem sind einfach von entscheidender Bedeutung. Bueno, esto es algo que ya lleva unos meses, pero al final cuando se pudo, pues el diseñador modeló mi cara y tal, me puso a hablar idiomas, con eso generaron contenidos para redes sociales y para los países destino.
Ya os digo que juegan mucho, a veces me sorprenden y me visten de budista o de astronauta. El otro día Moisés me envió un audio que yo le había enviado el día anterior, me lo devolvió con la voz de Mariano Rajoy, pero era mi audio, era lo que yo le había dicho. Entonces, claro, eso también, por eso os digo que estamos en la era de jugar, hay que jugar, porque me rompe la cabeza, cada día vienen con una tontería nueva, pero está guay, porque claro, digo, que esto se puede hacer. Venga, ¿cómo vamos a incluirlo en los servicios y en las posibilidades de las empresas que estamos acompañando, ¿no? Es algo que puede ser muy chulo. Y esto llevado al extremo... Claro, yo creo que quizás algunos ya habéis visto más la tecnología que puedes hablar en otros idiomas, replicarte y demás, pero si lo llevas más al extremo de poder clonarte a ti mismo, bueno, es increíble las posibilidades que tiene. Vamos a ver un ejemplo de cómo sería esto. Quedaros un poquito con mi voz, porque lo que vais a oír ahora es mi clon. Hola, soy el clon de Fran Milla. ¿Quién eres? Hola, mira, pues estoy aquí, estamos dando una charla de inteligencia artificial. ¿Qué te parece? Ostras, qué guay. Me parece una idea genial. La inteligencia artificial es una pasada. A mí me flipa un montón. Espero que la charla vaya de lujo. Mira, para toda la gente que está aquí, cuéntanos un poquito sobre Albacete, para que lo conozcan un poquito más. Claro que sí. Para mí, Albacete es la mejor ciudad del mundo, sin duda. Es una ciudad súper acogedora, con gente genial y un ambiente que no encuentras en ningún otro sitio. Y si venís, tenéis que venir en septiembre a la feria, eso ya es otro nivel. Es la mejor feria que existe, pura magia. Vale, muchas gracias. Oye, ¿sabes una cosa? Yo soy Fran Milla, el que te ha creado. No me digas. Qué pasada. El mismísimo Fran Milla. Qué ilusión me hace hablar contigo. Eres el crack que me dio la vida. Bueno, tranquilo. Nada, esto es un ejemplo que es un poco por la gracia y demás, pero os aseguro que dentro de no mucho vamos a tener reuniones en las que nos reunamos con el clon del director comercial de una empresa, el clon del de marketing de otra, y pues a lo mejor va a haber un momento en el que haya más clones y más avatares que personas. Quedaros con esto porque suena a ciencia ficción, pero nos queda poquísimo para esto, ¿eh? Total, y además es curioso porque en una formación antes de ayer, que fue la primera vez que presentamos al clon de Fran, que se pudo hacer hace unos días, claro, no sabemos lo que va a contestar. En esa formación cuando dijo, soy Fran Milla, dijo, no me digas, pues entonces yo soy el clon de Fran Milla. O sea, es como, no sabes cómo va a reaccionar, pero es verdad que es algo bastante increíble. Más ejemplos. Tema de creación gráfica, de campañas, etcétera. ¿Cómo se pasa a nivel gráfico de esto a esto? Que son imágenes adaptadas a país destino, a campañas de marketing. Claro, antes, o sea, sobre todo si trabajáis con productos en vuestra empresa, pues sabéis que todo el tema de fotografía de producto pues lleva un trabajo bastante importante, lleva un presupuesto importante, gestiona personas, gestiona sitios, un estudio, el fotógrafo, a ver las fotos, cómo me las retoca. Bueno, pues hemos llegado al punto de que con la inteligencia artificial podemos crear cualquier tipo de escenario, introducir nuestro producto, y estas imágenes son ya de hace unos meses. Ahora ya esto está incluso mucho más fino a nivel de que si os ponen una imagen creada con IA, con un producto y una de un fotógrafo, yo diría que es imposible de diferenciar. ¿Cómo se hace? En un ejercicio de transparencia, porque parece que aquí todo el mundo dice sobre la IA y demás, os vamos a enseñar el proceso que sigue Moisés, nuestro diseñador, para crear este espacio que no existe. Claro, de aquí lo único real es la imagen del producto, del sofá este. Y ves cómo le va añadiendo pequeños elementos, pues en función de lo que quiera transmitir, de la imagen. Esta persona que ni siquiera existe, pues la ponemos ahí acompañando. Y bueno, al final las posibilidades literalmente son ilimitadas. Y luego, claro, conviértelo en vídeo y ya tienes el spot perfecto para redes. Claro, y luego está la posibilidad de adaptarlo a países destino, claro, porque imaginaros, esta empresa tiene sus productos, pero cada uno de los productos se vende en diferentes mercados, los gustos, la decoración de las casas, incluso los modelos, a veces hay que adaptarlos al mercado, y eso que antes requería diferentes shootings, de contratar a la agencia, pues es que ahora lo hace Moisés en una tarde.
Entonces, bueno, pues todo lo que estáis viendo son casos reales que estamos aplicando en clientes actuales. Este, de hecho, de una empresa navarra del programa NAEX. Claro, y aquí lo que se ha hecho es, al igual que en el ejemplo anterior, se han cogido los elementos, los productos, claro, viéndolos así, pues el producto se luce mucho menos que si lo ves en un entorno, ya imaginándote cómo sería real. Y entonces lo que ha hecho Moisés es coger cada uno de estos elementos e incorporarlos en una escena. Aquí, por ejemplo, es en una escena hotelera que, como veis, pues lo del fondo, las lámparas, todos son los productos del cliente. Y luego aquí se los ha llevado a un restaurante. Entonces, claro, a nivel comercial y de comunicación es mucho más potente enseñarlo así. Esto antes necesitarías o bien una agencia que te hiciera el shooting en el restaurante o bien una empresa de modelado 3D que le llevaría muchísimo tiempo y dinero, y ahora pues nada, como dice Dori, en una tarde ya lo tienes y sobre todo puedes ir modificándolo muy rápidamente. Claro, y esto que veis, como digo, son imágenes, pero se pueden crear, pues eso, se pueden crear vídeos con personas, con modelos, etcétera. Bien, pues ahora ya aterrizamos ya en el tema de agentes. Vamos a ver qué son los agentes, cómo se construyen y cómo pueden ayudar a las empresas en su día a día. Sí, aquí hay que hacer una diferencia entre asistentes y agentes. Los asistentes al final son un programa que están basados en un modelo de lenguaje como es ChatGPT. Y estos asistentes, la diferencia que tienen con los agentes, que seguimos insistiendo mucho, es que los asistentes sin vosotros no son nada. Es decir, ChatGPT es increíblemente poderoso, pero sin una persona hasta ahí acaba su poder. No ejecuta acciones, no se sale, no... Bueno, ya lo están cambiando poco a poco, pero en lo común ChatGPT es una herramienta increíble, pero es una herramienta, no es algo que haga acciones. Entonces, si en la siguiente aquí podéis ver un poco la diferencia entre los asistentes y los agentes. La principal diferencia es que los agentes son capaces de ejecutar tareas de forma autónoma. Es decir, ya no te ayudan a que tú hagas, por ejemplo, una acción de marketing. Ya ellos pueden ejecutar la acción de marketing. Un agente que coja, diseñe la estrategia, cree las imágenes, cree los anuncios y los ponga en producción pues en Instagram o en Google, donde sea. Entonces, es una diferencia tremenda, o sea, porque ya pasa de ser algo complementario, o sea, que te ayuda, a ser algo que hace cosas por ti. Claro, es como, o sea, un asistente es alguien que está a tu lado, conversacional, tú estás haciendo algo y le estás preguntando, ¿no? Y un agente simplemente le das la tarea, por ejemplo, organízame un evento. Y no solo busca las salas y te dice, ¿puedes alquilar esta sala? No, busca, llama, mira si hay disponibilidad, reserva, encarga, ¿no? Al final esa sería la gran diferencia. Claro, y a nivel de asistentes, ya más de agentes, claro, ya bajándolo más a tierra al tema de empresas, tenemos agentes que nos puedan ayudar de forma interna, pueden ser agentes pues que estén en recursos humanos, agentes para marketing, agentes analistas. Imaginad que tenéis un contable, un agente puede hacer perfectamente el trabajo de un contable a día de hoy. Y esto es algo que está empezando como en las empresas más grandes, pero va bajando. Al final hay que poner un poco el ejemplo de lo que pasó con las tiendas online y las web. A principios de los 2000, pues solo las empresas más grandes podían permitirse tener una web, pero poco a poco esto se democratizó a tal punto que la peluquería de mi barrio tiene una web, porque ya los costes han bajado, se ha democratizado. Pues con el tema de los agentes está pasando igual. Es una tecnología que ha empezado en las empresas más grandes, pero a día de hoy una pyme ya se puede permitir un agente o un equipo de agentes, que al final es lo interesante, tener un equipo de diferentes agentes que van hablando entre ellos, que van hablando con personas y entre todos haciendo una empresa, que ahora veremos eso. Imagina tener un agente, nosotros estamos trabajando en uno que se llama Paquita, que hace el onboarding de la gente nueva. Paquita lo sabe todo, los procesos de la empresa, los procedimientos. Un agente que hace la contabilidad, un agente que tiene toda la resolución a todas las incidencias técnicas. Entonces, las personas de atención al cliente le dice una incidencia técnica, se va a la gente, ¿no? Ahora vamos a ver cómo van a ser las empresas del futuro. Y esto también, por irme adelantando, para mí esto, pues como más tarde nos va a explicar Valeria, no hay que adoptarlo desde el miedo y la resistencia, porque muchas veces en charlas ahí me dicen, pero entonces, si yo soy fotógrafa y tal, ¿qué pasa con...? Al contrario, cuando implantamos la inteligencia artificial en Innova, lo que nosotros hicimos fue contratar a Fran, que en aquel momento era un consultor externo y ahora forma parte del equipo, pero empezamos por los departamentos más
afectados, entre comillas, la palabra tampoco es afectados, sino los que iban más rápido con inteligencia artificial. Por ejemplo, Moisés, el diseñador, fue el primero que empezó a hablar con Fran a decir ¿cómo puedo aplicar esto a mi día a día? ¿Qué le dio a Moisés esto? Alas, le dio alas. Hace formaciones junto con Fran de inteligencia artificial. O sea, no fue me van a reemplazar, sino voy a adoptar esto como copiloto para que me dé alas, ¿no? Entonces, a nivel interno tenemos muchas posibilidades. Hago un pequeño apunte sobre esto porque mi mujer es fotógrafa. Cuando apareció la IA y yo le empezaba a enseñar estas cosas, decía, ya está, me va a quitar el trabajo de la fotografía de producto, no sé qué. Y hemos tenido muchos meses de debate y al final, la semana pasada llegábamos a una conclusión y es que, por ejemplo, todo el mundo, aquí todos en la sala, tenéis un pedazo de cámara en vuestro móvil increíble, de 50 megapíxeles, que claro, esto hace unos años valía 4.000 o 5.000 euros una cámara reflex. Pero no por tener vosotros o yo una cámara de este calibre, nos convertimos en fotógrafos. En cambio, un fotógrafo con una cámara del móvil te hace unas fotazas increíbles. ¿Qué pasa? Que con esto va a pasar lo mismo. Que los profesionales que sepan sobre su sector, con un agente, van a ser increíbles, pero no los va a terminar de reemplazar, al menos de momento. A ver. Muy bien, y luego tenemos ejemplos para servir fuera de la empresa, ¿no? Claro. El clásico es el de atención al cliente. Imaginad un clon como el mío. Podéis clonar, si tenéis un negocio de gestión de citas, de reservas, pues podéis clonar a la persona que coge las llamadas y que gestione esas llamadas, que coja el teléfono, que lo apunte en el programa de gestión de reservas, que cambie la reserva. Esto es un ejemplo claro. Claro, y esa persona, ¿qué puede hacer? Pues puede dedicarse a algo mucho más importante, como es atender en persona a la gente que llega, darle un mejor trato y no estar interrumpiéndose constantemente con las llamadas que le llegan. Creo que es el ejemplo perfecto, pero os lo podéis llevar a soporte técnico, a que realice llamadas de venta, a que os gestione las redes sociales. Estos son, algunos de los ejemplos, pero para que lo tengáis en la cabeza y sobre todo os lo llevéis a vuestro terreno y veáis cómo podría ser en vuestro caso. Y sobre todo agentes que asistan al personal humano de vuestra empresa. ¿Qué necesitas? Aquí te lo aporto. O sea, los RPs y CRMs, todo lo que tenemos se van a transformar en agentes conversacionales, ¿no? Nos quedamos con esa idea. Y van a formar parte del organigrama de la empresa, como vamos a ver más adelante. Es ayudarnos de las máquinas. Pues estamos hablando de agentes internos y agentes externos. ¿Por qué muchas empresas nos están pidiendo primero externos? Bueno, pues por un coste de oportunidad. Al final, por ejemplo, nosotros desarrollamos Llanos, que fue la asistente de la Feria de Albacete el año pasado. Ya habéis visto que somos de Albacete, ¿no? Aunque también somos bastante navarros, ¿eh? Sí, bueno, sí. de hecho, Valeria tiene familia aquí y en los últimos años tenemos aquí oficina y estamos mucho por aquí. Pero Llanos fue el primer asistente de inteligencia artificial en un evento de este tipo, que suele tener 1 millón de personas acudiendo a Albacete todos los años. ¿Esto qué nos dio? Nos dio muchísima visibilidad en prensa. Notas de prensa, ¿por qué? Porque es el momento. Claro, la entidad que haga un agente, la empresa que haga un agente, probablemente sea la primera en su sector. Entonces esto el departamento de marketing obviamente se frota las manos, porque nos puede dar mucha visibilidad orgánica a nivel de posicionamiento como empresa innovadora y nos puede dar, si contratamos una agencia PR o enviamos una nota de prensa, nos puede dar mucha visibilidad. Porque un agente, todas las empresas lo van a tener dentro de un año. Todas las empresas dentro de un año van a tener un agente. No digo 2 porque es que dentro de 1 ya casi todas van a tener un agente. La diferencia de hacerlo ahora es ser el primero. Eso te da esa visibilidad orgánica de ser la primera empresa en tener un agente, ser la primera en tener. Lo estamos viendo. Llanos, de hecho, tuvo 75.000 consultas y 15.000 usuarios. La gente quiere oír hablar de IA. Ya está llegando en la curva de adopción del producto, están los early adopter y la masa. La IA ya está llegando a la masa. Con la IA está llegando todo muy rápido. Entonces, al final los asistentes que estamos haciendo se están convirtiendo en una especie de mascotas corporativas para la empresa o la entidad. O sea, hay un storytelling detrás de ese agente que está de cara al público muy chulo, muy bonito. Son las típicas mascotas de siempre, pero ahora además tienen cara, tienen voz, tiene personalidad, te habla, ¿no? Entonces aquí tenéis, por ejemplo, algún merchandising. Y ahora os voy a poner un ejemplo de un vídeo donde una entidad presenta a su agente o se presenta él solo, por ejemplo. Porque alrededor de esto, pues ya digo que se crea mucha expectación de marketing. Independientemente del país, del uso horario, del día de la semana, de si es festivo, si hay vacaciones o no, para responder a todas las dudas que tienen nuestros exportadores. Pero la verdad es que mejor que presentarlo yo creo que voy a dejar que se presente él a sí mismo.
soy Astu. Encantado de saludarte. ¿Sabías que estoy desarrollado con lo último en inteligencia artificial? Y no es por dármelas de listo, pero es que lo soy. Hablo un montón de idiomas. ¿Veis que hay gente haciendo fotos a la pantalla todo el rato? O sea, lo que quiero transmitir con esto es la expectación con la que puede jugar una empresa que hace un agente. Se puede jugar mucho alrededor de la gente. Esto es por recalcar que muchas empresas nos están pidiendo primero agentes externos para poder salir al mundo y decir, mirad, tenemos un agente. Obviamente, esto planteado, porque claro, no es lo mismo una empresa que una entidad, etcétera, y no todas las empresas son tan disruptivas. Pero deciros que nos están pidiendo planes de marketing alrededor de poder contratar a un agente, ¿vale? O sea, es una oportunidad que dentro de un año ya no estará. Por eso lo ponemos aquí como una posibilidad más alrededor de los agentes. Y otro beneficio muy interesante en el que no se suele pensar. Veíamos antes que ya tuvo 75.000 consultas en 10 días, que es lo que dura la feria. Nosotros, los programadores de IA, podemos leer todas esas conversaciones. De forma segura y respetando las políticas de privacidad y las normativas europeas. Ahí va. Que hay que tener mucho cuidado con eso. Las conversaciones se nos guardan como anónimas. Solo vemos, no vemos la dirección IP, no vemos el número de teléfono, si la gente está en WhatsApp, pero podemos leerlas todas. Eso puede dar miedo, pero no. Quiero decir, ¿por qué esto puede ser una oportunidad? Porque esas empresas que adoptan agentes tienen todas las conversaciones que han hecho sus clientes o potenciales clientes alrededor de lo que les interesa y les preocupa de cara a su empresa. De hecho, estamos viendo que la gente se abre mucho más con una inteligencia artificial que con un comercial humano. Lo estaréis viendo en ChatGPT, que a veces a lo mejor vosotros mismos, o si tenéis hijos, sobre todo adolescentes y tal, estáis viendo que dices, pero ¿cómo le estás contando eso a ChatGPT? Que es súper privado, que es súper... La gente se está viendo mucho con las IAs. Entonces, ¿cuál es el potencial de todo esto? Que con esas 75.000 consultas o 100.000, obviamente no las leemos una a una, pero lo que hacemos es que extraemos informes estadísticos y le decimos a la empresa o la entidad, pues mira, la gente está muy preocupada por esto, o tus clientes se están demandando este servicio que no tienes, o este producto, hay una oportunidad aquí, o siempre hay un error en esto, o todo el mundo tiene dudas sobre cómo funciona esto, ¿veis? Hay una oportunidad de detectar, al final es Big Data, pero es un Big Data de un usuario que nunca se había abierto a tu empresa de esa forma, y que ahora con un agente de repente se abre sin miedo. Voy a poner como muestra un botón. Tú, Fran, que te leíste algunas conversaciones de Llanos al final de la feria. Claro, porque nosotros lo que hacemos es cogemos como todo el dataset y se lo volcamos a un agente que nos lo analiza, porque si tenemos que leer todas las conversaciones nos da un algo, pero claro, así como abuela pluma, podías ver, o sea, que la gente, bueno, pues barbaridades que le dice la gente, al final contamos con eso. La gente pidiéndole consejo amoroso a la pobre Llanos, intentando hackearla, muchísima gente intentando explotarla, intentando que diga cosas que no debe decir, como o sea, hay un ejemplo y es, claro, al principio esto fue el primerísimo que hicimos, por lo tanto tenía ahí sus cositas que teníamos que solucionar. Entonces, alguna vez alucinaba y le decías, ¿cuándo vienen los Beatles? Y dice, no vienen los Beatles a tocar en la feria. Y entonces el usuario le decía, sí, yo he visto que vienen el miércoles 14. Y dice, pues llevas razón. Porque una cosa que tienen las IAs es que son muy complacientes y no quieren discutir. Entonces, claro, ¿qué detecté yo ahí al principio? Que le decían, ¿cuándo viene el alcalde cabronazo? Y decías, uy. Entonces, ahí tuve que parar los pies, sobre todo, que no dijera esto, porque imaginaos un pantallazo de ese tipo de, sí, el alcalde cabronazo viene este miércoles 12 al auditorio, pantallazo a los medios, bueno, se nos cae el pelo. Entonces, todo esto son pequeños aprendizajes que hemos ido haciendo, pero lo que quiero que os quedéis es que la gente se abre muchísimo a una IA porque no hay una persona que lo vaya a juzgar, al final es una máquina. Yo he visto gente, o sea, despidiéndose el último día de la feria de muchas gracias, Llanos, espero que volvamos a hablar, me has ayudado un montón, bueno, barbaridades. Pero claro, todo eso nos lo llevamos a la empresa, la calidad de los datos que podéis sacar es inimaginable. Y vais a encontrar cosas que ni vosotros mismos sabíais sobre vuestra propia empresa. Efectivamente. Pues vamos un poquito rápido, pero bueno, vamos bien de tiempo, pero nada, 5 minutitos. Sí. Esto es un poco...
para terminar, para que entendáis un poquito mejor en un ejercicio de transparencia, así es como sería un asistente tipo ChatGPT, que le entra un mensaje, el asistente analiza lo que queréis saber, va a su base de conocimiento, picotea lo que necesita y elabora una respuesta y os lo da. Pero si volvemos al ejemplo que decía Dori, de que intentamos que las IAs simulen el cerebro humano, esto es lo que empieza a pasar con los agentes a un nivel más grande. Y esto es uno de nuestros agentes por dentro, en el que vais a ver, esto es muy sencillo, desde hace ya mucho tiempo, pero vais a ver cómo en función de lo que le solicita el usuario, activa diferentes neuronas. Va para adelante, va para detrás, para arriba, para abajo, en paralelo. Y ya no es como ChatGPT, que es una línea recta que empieza y termina, sino que este agente activa diferentes neuronas, llama a diferentes agentes que funcionan a la vez, habla el uno con el otro, se organizan y al final ya te da una respuesta o ejecuta una acción. Entonces, los ingenieros de software ahora están diseñando diagramas de razonamiento de agentes, como si estuvieras diseñando el cerebro de una máquina, ¿no? Cada bolita que veis aquí es una fuente de algo de lo que el agente puede tirar. O sea, yo cuando os expliqué lo del robot que juega al póker, yo no pude darle fuentes de que jugaban al póker, no estaba desarrollada la tecnología para eso. Hoy en día podrían haberle metido 4 webs, las 4 más importantes a nivel mundial, con millones de partidas de póker. Y además podría haberle metido otra cosa. Cada cosita que veis aquí, más cosas, cada cosita que veis aquí, cada bolita es una fuente de la que puede tirar. Por ejemplo, una bolita puede ser la Wikipedia entera. Otra bolita puede ser ChatGPT. Otra bolita es la base de datos de la empresa. Otra bolita es que se conecte con no sé qué. Pero al final cada bolita son recursos que aprende de golpe. ¿Habéis visto en Matrix la escena donde Neo es un disquete, creo? Le dan a Neo un disquete y entonces aprende Kung Fu. ¿Os acordáis de esa escena? Pues esto es igual. Cada bolita es un disquete. Es un disquete. Y lo que hace el ingeniero es priorizar y decirle cómo tiene que razonar con todas esas fuentes de información. ¿Veis? Claro, que prioriza dónde guarda raíles, dónde tal, pero no tiene límites. Le damos disquetes como en Matrix. Claro, y si cogemos y conectamos pues este agente, por un lado, a la base de conocimiento de que sea un experto en marketing, pero luego lo enganchamos con información de vuestra empresa, lo enganchamos con información de vuestros clientes, al final es como si hubiera entrado un chico o una chica nueva a la empresa, lo enseñáis, le enseñáis todo durante 5 años para que sea el trabajador perfecto, pero lo habéis conseguido en 2 semanas. Entonces, y ya lo ponéis en funcionamiento, pues a trabajar para vosotros. Venga, hablamos con algunos de ellos, si os parece, y los veis en acción. ¿Con cuál primero? ¿Con Llanos? Hablamos con Llanos, tiramos de lo patrio. Hola, Llanos. Hola, Bonillo. ¿Qué pat? Oye, se interrumpe. Aquí. Para nada. Tú pregunta lo que necesites. Dale a refrescar, a ver. Es que este es el problema con el equipo de sonido, es que se mete el sonido dentro del micrófono, entonces parece que estoy hablando y está programado para que cada vez que se hable, interrumpirle como si fuera una persona normal. Vamos a probar a ver si... Hola, Llanos. Hola, Bonico. ¿Cómo te va? ¿Qué marcha me llevas? Cuéntame, ¿qué te gustaría saber sobre nuestra querida feria de Albacete? Pues mira, que ya se ha acabado. Estamos aquí en Pamplona. Me gustaría que les mandases un saludo a toda esta gente y que los invites a la feria, por supuesto. Odo, qué alegría y qué... Bueno, se corta. Se interrumpe. Vamos a pasar a Eugenia. Con Eugenia. Sí. Si no, lo ponemos sin micrófono, ahora sí sobra tiempo en el coloquio. Claro. Porque con el micrófono es que se creen que le estamos hablando. Eugenia es una agente que hemos hecho como recepcionista de una feria de IFEMA. Vamos a hablar con ella. Bienvenido a la Feria Tecnológica de IFEMA. ¿En qué puedo ayudarte? Hola, buenas. ¿Tenéis algún pabellón de inteligencia artificial? Hola. Sí, claro que sí. Tenemos un pabellón dedicado a la inteligencia artificial. ¿Te gustaría saber algo más sobre él? Por ejemplo, ¿qué tipo de información te interesa? No, lo que me gustaría saber es si hay algún sitio para comer por allí. Por supuesto. En la feria tenemos una Food Tech Zone con restaurantes que utilizan tecnología para optimizar la experiencia culinaria. Además, hay varios restaurantes y puestos de comida repartidos por los pabellones. ¿Te gustaría que te diera más detalles sobre la Food Tech Zone o sobre otras opciones para comer?
No, dime si hay parking por allí, que voy en coche. Claro que sí. Para los visitantes de IFEMAN el parking es completamente gratuito. Se ha quedado pensando. Vale, ¿Se ha quedado pensando? Se ha quedado Como un pensando, humano. a ver qué me dice. Sí. Bueno, Y se ríe ahora. bueno, ya quítanos ya. Cuélgala, los agentes. cuélgala. Ahora, si queréis, volvemos a hablar con agentes. Como veis, eso totalmente no se puede predecir las Claro. respuestas que nos dan. Lo que sí que podemos modelar es la personalidad de la gente. Entonces, la personalidad de la gente, hablaba de mascota corporativa, pues va un poco en línea, la personalidad va en línea de la empresa. O sea, pueden ser agentes más serios, agentes como llanos con más desparpajo, empresas que tengan unos valores y suelen hacer referencia. Por ejemplo, tenemos una empresa familiar en Albacete, no lo hemos mencionado, hemos puesto un ejemplo, la empresa de Arcos, que es de cuchillería, y un agente que le estamos haciendo pues es un agente que hace alusión pues a la empresa familiar, a la historia de la empresa. Entonces, bueno, pues le metemos ahí una serie de valores como si fuera una persona, ¿no? Para que a la hora de comunicar tenga clara su personalidad. Y sobre todo estamos modelando al personal que tienen en tiendas físicas, porque lo que quieren es que ayude al cliente que visita su web a elegir, pues oye, es que quiero hacer un regalo, quiero comprar un juego de cuchillos. Pues queremos que la gente que tengan en la web dé el mismo tipo de respuestas y el mismo tipo de trato que un personal de tienda da físicamente. Claro, que sea coherente con el manual de comunicación de la empresa. Esa sería la idea. Y aquí llegamos al punto más importante, yo creo, que es un poco lo que, tal y como nosotros vemos, que van a ser las empresas del futuro. A mí este gráfico la verdad que me encanta. En azul veis un poco cómo están estructuradas actualmente las empresas, con su directiva, sus mandos intermedios, sus diferentes equipos. Y luego en verde tenemos un poco a lo que vamos, que va a ser empresas que cuya directiva va a poder estar formada por una persona, y luego los diferentes equipos van a estar formados por un mix entre personas y agentes a diferentes niveles. Entonces se va a dar la casuística en la cual pues haya agentes de IA que organicen a equipos de personas, porque al final si la tarea de organización y de cuadrar todo pues lo hace más rápidamente un agente, pues quizás no tiene tanto sentido que lo haga una persona que puede dedicarse a temas más creativos o más del uno a uno con otras personas. Claro, los organigramas del futuro es un híbrido humano-máquina. Esa es la idea, ¿no? De hecho, ahora os enseñamos algún ejemplo, pero los organigramas del futuro es como este equipo, es un equipo de humanos y tal, que tienen estos agentes. Paco, Pepa, Federico, Llanos, como habéis visto, son copilotos. Pueden estar en arriba o abajo. Y luego, no lo hemos mencionado y no nos da tiempo, pero claro, estáis oyendo ahora mismo uno con voz, pero tenemos otros agentes que hemos enseñado en formaciones que tienen también cara. Incluso la robótica está avanzando muy, muy rápido. Entonces, claro, si yo entro a una fábrica y veo en recepción a un agente que me recibe, puedo verlo en una pantalla, o quizá en unos pocos años puedo verlo en un holograma o puedo verlo en un robot. Ya habrá diferentes tipos de agentes que además tendrán una parte física. Y bueno, todo esto para que veáis simplemente que no lo estamos inventando, estos recortes son reales de empresas que ya están testando agentes dentro de sus corporaciones. Vamos un poquito rápido para... No, deja esto un segundo, porque claro, Sí. siempre que vamos a este tipo de eventos y formaciones o nos reunimos con empresas, todo el mundo parece que tiene la IA como que está aquí flotando, como que es algo que es increíble, que es el futuro, pero todo el mundo dice, vale, pero físicamente a día de hoy, ¿a mí cómo me puede ayudar? O sea, ¿qué hay para mí? Y este es el resultado de las auditorías que hacemos, en las cuales pues podemos identificar, o sea, nos reunimos con todos los departamentos e identificamos en qué puntos en concreto se puede implementar alguno de estos agentes y sobre todo ver de qué forma pueden cooperar con los humanos. Si pasas a la siguiente, aquí sería, pues por ejemplo, para un departamento de administración y ventas, pues tenemos un agente de IA que coge el teléfono. Ese agente pues puede ser para outbound o para inbound, delega más tareas a otros agentes y estos agentes ejecutan tareas pues o en Google Calendar, o te mandan un correo por Gmail, o te ponen un comentario en Slack, o te gestionan la web. Entonces al final es
que todo esto hay que bajarlo a tierra. O sea, no nos podemos quedar en lo teórico y al final es una cosa que podéis poner en marcha ya. Claro, y para bajarlo a tierra recuerdo que todo esto lo estamos haciendo con empresas dentro de Next Digital. Entonces, animaros a que aquellas empresas que no estéis, tenemos plazas para Next Digital donde hacemos internacionalización digital, pero además lo podemos apoyar con inteligencia artificial. En la primera edición no pudimos porque todavía no teníamos inteligencia artificial, pero lo podemos apoyar con inteligencia artificial. Y muchas empresas nos dicen, claro, pero hay empresas como la que hemos enseñado que lo tienen claro, lo quiero para el catálogo, pero otras empresas dicen, ¿por dónde empiezo? Claro. ¿Cómo hago esto? Entonces, en este caso, lo primero que hacemos es una auditoría y un análisis de la empresa, de conocer la empresa, empaparnos de ella y hacerle un diagrama para que ellos visualicen cómo podría ser su empresa con agentes y luego empezar desarrollando el primero, obviamente. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, animaros a participar en Nice Digital. Aquellas empresas que veáis que todo esto es interesante, ya digo que nos quedan plazas, no muchas, probablemente se agoten hoy, pero nos quedan plazas. Están por ahí detrás mis compañeras Maribel y Charo en la mesa. Si estáis interesados os damos ahora toda la información. ¿Vale? Entonces, el objetivo es hacer planes de internacionalización digital, todo lo que os comentaba, diferentes mercados, vender los productos o servicios fuera de España, pero además apoyado con inteligencia artificial. Todos los ejemplos que os hemos puesto hoy lo engloban todo, ¿no? Cómo ser más competitivos a nivel global con el apoyo y el copiloto de la inteligencia artificial. Y ya por último, para cerrar, el broche último es además ofreceros una oportunidad, un pequeño regalito por haber venido, que hoy en día la atención cuesta tanto y el tiempo es tan valioso, que bueno, para todas las empresas que formen parte de Nice Digital, que hayan entrado en alguna edición de Nice Digital, vamos a regalar la plataforma Augent. Augent es una plataforma para crear automáticamente agentes de inteligencia artificial. Le volcáis vuestros documentos y en 10 minutos tenéis configurado un agente. Os vamos a dar la versión, un agente gratuito para que lo podáis probar, y a todas las empresas de Nice Digital o que estéis aquí con nosotros, si nos enviáis un email a info@augent o nos lo comentáis en la mesa, os activamos gratuitamente el plan profesional también, que es un agente más avanzado para que lo testéis unos meses. Así como la comunidad alrededor de Augent, que es una comunidad de formación de inteligencia artificial. Nos reunimos 2 veces al mes, hablamos de inteligencia artificial, etcétera. Estáis más que invitados, ¿vale? Con esto nosotros finalizamos. Así que nada, muchísimas gracias y doy paso ahora a nuestra compañera Valeria Alagón. Gracias. Muchas gracias. No se vaya nadie, que ahora tenemos que hablar de esto, que seguro que tenéis muchas preguntas. Interesante, ¿verdad? Estará apagado. Sí. Ahora. Hola, hola. Vale, ya está. Bueno, podríamos llegar a pensar que como son ingenieros, ¿verdad? Tienen como una habilidad especial. Yo dirijo una escuela de coaching hace 14 años y en el último tiempo he desarrollado 2 productos basados en IA en mi propia empresa, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesito para labores de mailing, para administración e incluso la evolución de mi propio negocio. Hoy en día, nosotros, que llevamos siempre años yendo a empresas a ayudar a departamentos de recursos humanos, a mandos intermedios, a directivos, pues nos damos cuenta de que hay que entrenarles en una serie de habilidades nuevas porque da miedo, ¿no? Si llega la IA, igual me quita el trabajo, ¿no? Entonces nosotros hemos evolucionado también con IA y a su vez tenemos que acompañar a las empresas para generar apertura en los equipos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está pasando? Muchas veces yo escucho, ¿no? Voy a muchas confes, doy muchas y escucho, la IA es una herramienta. No podemos dejarlo como una herramienta. ¿Por qué no podemos dejarlo como una herramienta? Os voy a retrotraer a esto. ¿Os acordáis? Yo me acuerdo. Yo solo tengo 43 años. Hay gente aquí más joven que yo y más mayor que yo. ¿Os acordáis cuando en las empresas intentamos instalar los ERPs y los CRM? ¿Os acordáis? ¿Qué pasó? ¿Fue fácil? ¿Qué pasaba? La gente no quería meter los datos, porque si los metía, me controlan, me fiscalizan,
ven cuántas horas trabajo, si hago más, si hago menos. ¿Y qué pasaba? Se metían cubos de dinero en ERPs, en CRMs, y el trabajador llegaba a boicotear inconscientemente la implantación del servicio. Esto pasaba hace todavía más años atrás, cuando en las redacciones de los periódicos se pasó de la máquina de escribir al ordenador. ¿Y qué le pasaba al periodista? Que le tenían que esconder las máquinas de escribir porque no quería dejarlo en el ordenador. Le daba miedo que el ordenador se quedara ahí su conocimiento, su know-how, y que mañana, bueno, pues al final le sustituyera. Es un miedo lícito. Está directamente relacionado con nuestra sensación de supervivencia. ¿Voy a tener algo realmente diferenciador para seguir ganando el pan que llevo a casa? Es una buena pregunta, ¿no? Porque si hacen tantas cosas, por muy friki que suene, va a llegar, queramos o no. De hecho, yo llevo años instalándolo en mi propia empresa y no soy ingeniero informático. Yo me dedico a la formación de toda la vida, estoy con mi doctorado, mi rollo, mis cosas, no soy susceptible de ser una friki tecnológica. Las empresas están hechas por personas. Si de vuestra empresa, de vuestra fábrica, sacáis a las personas, el edificio no es la empresa. El edificio, o sea, la empresa siempre son las personas. La IA nunca es la herramienta que lo soluciona todo. Ya tuvimos de esto en el pasado. Tengo una herramienta que lo soluciona todo. Lo que hace las cosas mejoren, se diferencien, evolucionen, son siempre las personas que hay detrás de las herramientas. Y si no lo tenemos claro y venimos a nuestra empresa, ¡ay, me voy a meter en el NAEX! Me van a hacer una auditoría, vamos a empezar a mejorar el departamento de administración, el de recursos humanos, el de tal, ¿qué va a hacer el trabajador? Uy, ¿esto qué es? Entonces, ¿cuánto tiempo me queda aquí? Porque si hace todo esto, ¿cuánto tiempo realmente tengo yo garantizado mi puesto de trabajo? Aquello con lo que yo me identifiqué que me hacía buen profesional y que yo decía, yo hago esto, ¿qué va a pasar cuando eso lo haga de lunes a domingo, 24 horas y sin bajas? Porque yo tengo trabajadores y sabemos lo que pasa cuando pagamos bajas, ¿sí o no? O sea, esto no es cualquier cosa. Ha habido millones de dólares perdidos en CRMs y las causas principales no os las cuento yo, os las cuentan las principales universidades del mundo. Alrededor del 70% de los proyectos de transformación digital fracasan, principalmente por resistencias culturales. Y dices tú, ostras, que es que yo solo creía que metía una herramienta. No, es que tienes que preparar la cultura de tu empresa para abrazar esa herramienta. Porque si no, lo que va a pasar es que algo que tiene un periodo de implementación corto se te va a hacer muy largo y vas a perder oportunidades. Las vas a perder. ¿Y sabemos lo que es el coste de oportunidad aquí? Sí, sí que lo sabemos. Yo cuando como Eleva, como escuela de coaching, dije, ¿cómo hago? Porque ahora dicen que la IA te hace coaching. Es tu terapeuta. Salió el otro día Zuckerberg diciendo que el día de mañana, que queda poco. Que queda muy poco para que una inteligencia artificial que no puede sostener el espacio, que no puede generar ningún tipo de conexión, que no puede ver lo complejo que es el ser humano, con un par de frases motivacionales, ¿verdad? Te hace coaching y chimpón, ¿verdad? No, hay millones de investigaciones que ya evidencian que no, entre otras cosas porque no se saben ni callar. Una IA no sabe mantener el silencio. Y el silencio importa. ¿Vale? Entonces, hay un montón de cosas que no van a ser sustituibles, pero si yo como profesional no identifico cuáles son aquellas variables mías, intrínsecamente humanas, no sustituibles, que me hacen ser un profesional indispensable y no ayudo a mis equipos a que se reidentifiquen nuevamente como profesionales y puedan reconocerse como un profesional que aporta valor a la empresa con una serie de habilidades que no son sustituibles por la IA, lo que va a pasar es que cuando yo inevitablemente tenga que meter la IA en la empresa porque va a pasar, la cuestión es si vais a llegar tarde o vais a llegar a tiempo, cuando eso suceda, el principal problema que vas a tener es que tienes que hacer las cuentas con el equipo humano. Y si no haces las cuentas con el equipo humano, porque está identificado con que pasaba muy bien la contabilidad. Soy muy precisa y meticulosa, nunca tanto como una IA que no se cansa.
Lo siento, eso no te va a servir. Vas a tener que pensar en otras cosas que la IA no puede hacer y te vas a tener que reidentificar otra nueva identidad profesional para que tú estés tranquilo cuando venga tu jefe o seas tu responsable, lo que sea, y te digan, vamos a implementar esto. Y va a ser un aliado para ti. Porque al principio no lo van a ver. ¿Y por qué no lo van a ver? Jolín, porque la van a ver como una bala de plata dirigida al centro de su estabilidad económica. Lo van a ver así. ¿O es que no lo habéis visto así un poco cuando escucháis las noticias? Porque anda que la cosa no va mal. La inteligencia artificial destruirá 400.000 empleos en la próxima década. 33.000 trabajadores despedidos, la IA pasa factura en el sector tecnológico. Despiden al 90% de su plantilla por la IA y un año después hace balance en pocas palabras. Y esto lo hice, no sé, en el primer desayuno que fue hace 6 meses. Podría ahora sepultaros bajo noticias de esta naturaleza. Claro, la gente se pone nerviosa. Y ya lo sabemos. O sea, yo no puedo implementar un avance en mi empresa si no alineo a mi equipo con una visión, y la visión es la cultura de la empresa, no es una herramienta. Hay empresas como mi propia empresa y muchas para las que trabajo, llevan en el ADN ser innovadores tecnológicos. Por lo tanto, cuando en una empresa que ya de por sí tiene ese ADN, traes algo de IA y la gente no tiembla tanto. Pero si tú eres una conservera, por poner un ejemplo, o el otro día estaba trabajando para Eléctrica Conquense, Iberdrola, y les hablaba de la IA. No, todavía no la estamos instalando. Es que no hay cultura de la innovación tecnológica aquí. Hacemos las cosas como siempre. Tenemos nuestro programa, nuestras cosas, etcétera. Dices, ostras. Claro, llegan con la IA y el electricista, que está en no sé dónde, dice, pero a mí eso, yo eso no sé. Y entonces empieza a costar muchísimo que las personas lo instalen. Pero, sin embargo, el otro día, dando una conferencia para Departamento de Recursos Humanos, me encuentro con la responsable de IFAS, Energía, que está por todo el mundo, y ellos lo tienen en su cultura. Y entonces, los técnicos hacen la foto al molino eólico, se lo traducen a cualquier idioma, y automáticamente consulta la base de datos del manual técnico, le propone unas estrategias y el técnico está reduciendo en un porcentaje altísimo el tiempo de intervención. ¿Anda? ¿Por qué? Porque estaba en su cultura. Desde siempre. Eran ya de por sí, tienen un ADN. Entonces, ¿qué es lo curioso? Que aquí habrá de todo. Habrá gente que esté muy pro tecnología y gente que no, pero la IA va a llegar o si no se quedan atrás. Y o metemos una visión, una forma de ver la empresa donde la gente se siente segura, siente que pertenece, que es parte, que tiene un valor diferenciador, o te lo pueden llegar a bloquear. Y tienes que hacer un trabajo cultural y de acompañamiento. ¿Vale? Porque hay una realidad. Aquí, los 47 que estamos, creo que son, habrá gente que diga, ostras, ¿esto me puede ayudar a reducir costes eliminando personal? ¿O es que no habéis contado las cabecitas del dibujo de la ilustración de Fran? La empresa antigua, todo lleno de cabecitas. Y luego la otra imagen, una cabecita y unos cuantos chips. ¿Y dónde están el resto de las cabecitas? Esto lo hemos pensado. Y si tú lo piensas aquí, ¿no lo va a pensar la de administración, la del lineal, la que está en el operativo de la conservera? Sí lo va a pensar. Claro que lo va a pensar. Y tu trabajo es anticiparte. Y tu trabajo es generar apertura. Y tu trabajo es optimizar los procesos de la mejor manera posible. Mejorar la productividad sin disminuir la plantilla. Fenomenal. Habrá quien piense, oye, pues lo que antes podíamos hacer 20, ahora con la IA somos como 40 trabajando o como 50 trabajando. Pues oye, qué bien. Es una mentalidad distinta, pero lo tendré que comunicar para que la gente sienta que aquí tiene un lugar. Menudo problema que tenemos con la retención y la captación del talento. ¿Me equivoco? ¿O es que tenéis facilidad para encontrar personal cualificado? No. El otro día, dando una conferencia con ADECO, me decía el 75% de las empresas españolas confirman tener problemas para la captación y la retención del talento. Es un hecho. Es un hecho. Por lo tanto, necesitamos a la gente buena compartirle una visión en la que sienten que tienen un lugar, en la que pueden progresar y en lo que ellos pueden aportar y la IA no les puede sustituir. Y eso pasa en gran medida porque ellos aprendan de ella y aprendan a usarla y a ponerla a su servicio.
Bueno, crecer con una fuerza de trabajo capacitada. Lo bueno del lenguaje natural y de la inteligencia artificial es que no tienes la curva de aprendizaje tan tediosa de otras cosas. Como se lo cuentas todo así, bla, 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 pues te acorta mucho la curva para aprender casi cualquier habilidad. Entonces, ¿ante qué estamos? Harvard lo dice claro, vamos a tener una crisis de identidad profesional importante. Y hay estudios ya que lo evidencian. Las organizaciones que invierten en el desarrollo de nuevas competencias para su personal multiplican 2,5 su probabilidad de éxito en la adopción de la IA. Oye, 2,5 no es poco, ¿eh? Porque están viendo la importancia de capacitar a las personas no solo en que aprendan a usarla, sino en reidentificarse con yo como profesional. Lo que aporta valor a mi empresa es esto, esto y esto, y esto no lo sustituye una IA. Esto es necesario y va primero por vosotros, mandos intermedios, directivos, y luego va a ir y hacia abajo. Y una persona tiene que estar segura en su puesto de trabajo. Si no percibe seguridad, lo que va a pasar es que se convierte en algo muy errático en el puesto de trabajo. Puede inconsciente o incluso conscientemente bloquear algunos de esos procesos, ¿no? Hay una cosa importante. El otro día, cuando daba la conferencia para departamentos de recursos humanos y me hablaban de talento, decían, tenemos planes de formación especializados. Y yo le preguntaba, ¿qué es específicamente especializado? Dice, pues que si yo tengo un lineal de operarios de piezas de motor, me hablaba una persona, y dice, pues yo le doy la formación específica para que haga ese trabajo. Digo, eso es a lo que tú le llamas personalizado. Digo, ahora te voy a hablar de lo que se llama para mí personalizado, con mi formación y con lo que estamos desarrollando con IA. Yo estoy desarrollando una IA que se llama Colby, que llega a un departamento de recursos humanos y cuando entra le dice, ¿cuál es el perfil del trabajador este? ¿Cuáles son los requisitos técnicos estos? ¿Y qué habilidades blandas necesita? Trabajo en equipo, comunicación, toma de decisiones, creatividad. ¿Qué necesita? Y entonces hace un análisis de ese trabajador y a ese trabajador le propone un programa formativo ajustado, ahora sí, personalizado hasta su estilo de aprendizaje. ¿Cómo aprendes mejor? ¿Visual, auditiva o kinestésicamente? ¿Qué tienes? ¿Pensamiento secuencial o piensas en red? Y ahora sí que puedo preparar a ese trabajador, no solo en habilidades duras, sino en habilidades blandas, le puedo coger y le puedo hacer un programa de formación absolutamente personalizado. Pero además que le enseña, está preparado para que sea la competencia de aprender a aprender, lo que se llama la metacognición, donde no te lo respondo y te lo vomito, ¿qué es esto? Blah, y te digo lo que es, sino que te hago preguntas para asegurarme de que lo estás aprendiendo. ¿Os acordáis de la mayéutica de Sócrates? ¿Qué hacía Sócrates? No te daba la respuesta, te hacía preguntas para que tú llegaras a la respuesta. Y eso es un mayor nivel de adherencia al aprendizaje. No lo olvido antes, lo pongo en práctica antes y tengo una profundidad y una capacidad de reacción que no tengo si alguien viene y me lo vomita a la primera. ¿Estamos de acuerdo que aprendemos así? ¿Verdad? Por lo tanto, jolines, ¿veis cómo hay muchos casos reales? Hay muchos casos reales donde la IA puede mejorar incluso la captación y la retención del talento, pero tendremos que crear una cultura donde el trabajador pueda verse y diga, ostras, tengo lugar en esta empresa, aporto un valor, es significativo mi propuesta y puedo abrazar la IA con tranquilidad, porque si no lo voy a boicotear, ¿vale? Bueno, hay muchos errores comunes. Me lo encuentro cada vez que voy a una empresa que está implantando la IA, que cada vez son más. Bueno, si yo, mira, yo se lo explico, ¿vale? Yo le doy un manual y le digo lo que tiene que hacer. Decidme una cosa. ¿El conocimiento lleva siempre a la acción? Es decir, que tú sepas algo significa que lo vayas a llevar a la empresa. ¿Cada vez que vuestros trabajadores han hecho un curso, lo han implementado? No sé, pregunto, hacéis gestos pequeños, pero no os veo. ¿Sí o no? El conocimiento no lleva a la implementación. Otro gallo nos cantaría hasta en el colegio. ¿Sí o no? El conocimiento no
lleva a la implementación. Por lo tanto, que yo llegue y te dé un manual de bienvenida y te diga, mira, esto se hace así, tal, tal, pum, y te lo suelto. Ojalá fuera tan sencillo. No es tan sencillo y se confunden. La realidad es que no solo me hace falta el manual, hace falta acompañamiento en habilidades y además hace falta que vea mi nuevo sitio. Tengo que ver mi nuevo sitio en la empresa. Tengo que ver que tengo un sitio. Porque tienen miedo. Un contable que solo se cree que él lo que hace es contabilidad básica, meter asientos y poco más, le dices que viene la IA y le tiembla hasta el tuétano. ¿Sí o no? Porque dentro de 2 días y medio se lo va a hacer mejor, sin baja, 24/7, y encima va y no se equivoca. Pero claro, ostras, si yo le digo al contable, aprende a usar esto, que es lo que te va a quitar el trabajo, no. El contable tiene que poder verse a sí mismo. ¿Y cómo vas a estar tú como CEO y como directivo de un departamento de administración diciendo, ostras, qué bien, lo que antes se me atascaba, lo que antes llegábamos tarde y con prisas, ahora lo puedo hacer con menos tiempo y tengo a personas supervisando que eso salga con calidad, a seres humanos, que es lo que necesitamos, seres humanos supervisando con calidad. Pero tengo a mi equipo tranquilo, está confiado, sabe que su lugar es indispensable, se visualizan en la empresa y nosotros ahora tenemos procesos más simples, más cortos, más seguros. Ostras, es todo un avance, por lo menos yo lo vivo así, yo lo estoy haciendo así en mi empresa, yo no soy una consultora tecnológica, yo lo he hecho como una escuela de coaching con sus 8 trabajadores y yo he visto cómo hemos tenido que trabajar con el equipo para que eso suceda, ¿vale? Entonces, el conocimiento no cambia la conducta por defecto, ¿no? En muchas implementaciones de IA, aquellos que entendieron, esto es un ejemplo real, en una de las últimas empresas a las que fui, estaba contando lo que la empresa había contratado, los cambios que se iban a hacer, estaba el CEO, estaba tal, y la gente estaba en tensión. Tú mirabas el ambiente y estaba la cosa tensita, ¿no? Entonces, hay una cosa que hay que hacer, que es identificar quiénes son los líderes naturales. Ojo, no son los jefes, siempre. Hay gente que tiene una capacidad de influencia y de impacto natural en los equipos y que no es necesariamente el jefe. Y yo dije, bueno, ¿quiénes son este y este? Esos son los que hay que meterse en el bolsillo. Los primeros que hay que enamorarles con las ventajas, no solo profesionales, esos son mis 20 minutos, ya termino, no solo con las ventajas profesionales, porque tú como empresa le dices, si la empresa va a mejorar en esto, ¿y de lo mío qué? ¿Por qué me beneficia a mí en mi puesto de trabajo? ¿Cómo me impacta esto a mí? Porque si no, no va a funcionar. Si tú le hablas de lo tuyo como Paco Umbral y empiezas a hablarle de tu libro y a la empresa le viene bien esto y a la empresa le viene bien esto. No, mira, tú que sueles llegar al trimestre tal, o tú, el departamento de marketing, que no llegas a generar tanto contenido, tú, que en recursos humanos te está costando retener el talento, tú, ¿qué tal? Fíjate, vas a reducirlo así y vas a llegar menos estresado, más tranquilo, vas a tener una mayor capacidad creativa, vas a poder tener tiempo para lo estratégico y no tanto para lo operativo, que es como tendrían que haber sido las cosas desde hace tiempo. Que hace 60 años no hacíamos tantas cosas, revisar el correo, subir a no sé dónde, y nos hemos rellenado el tiempo de un montón de cosas que no son realmente las importantes. Entonces yo le voy al caso específico de ese puesto de trabajo para que vea que el beneficio es para ti, no es para la empresa. Sí, la empresa bien, te lo pongo. ¿Ves tu lugar? Sí, pero es que tú vas a estar mejor, tú vas con menos con la lengua afuera, tú vas a cometer menos errores, vas a tener más capacidad de análisis, vas a poder estar más en lo estratégico, más en lo creativo, más en el cuidado de las relaciones de los equipos, que no tenemos tiempo. No tengo tiempo para tener esas conversaciones de valor donde la gente se siente parte y motivada. Bien, nada más. Yo creo que cuando vayáis a acompañar, y espero que cojáis esta oportunidad maravillosa que os ofrece el Gobierno de Navarra y que podáis implementar en vuestras empresas, que como veis yo no tengo ninguna ventaja en esto, o sea, es algo que es para vosotros. Yo sí me encantaría estar en Navarra, no estoy, si no lo cogería y lo aprovecharía. Penséis que quizás seáis vosotros los early adopters de vuestra empresa
Seáis los primeros. Y no te puedes enamorar tanto de la IA y fliparte tanto que vayas tú solo y cuando mires para atrás nadie te acompañe. Tienes que crear una visión compartida. Tienes que hacerlo formar parte de la cultura. Y cuando eso esté ahí, tu gente irá contigo, si se siente segura y se siente que puede tener un valor diferencial en la empresa. Y eso es lo que tenéis que hacer los líderes y los responsables. Creo que ya está. Esto lo habéis puesto aquí, ahí está. Sí, muy ¿no? bien. Pues, si bueno, tenéis alguna duda, como ahora hay un coloquio, muy ¿no? bien. Yo creo que muchísimas gracias, Valeria. Nada, Ha estado a vosotros. genial. Pues sí, habría la presentación con la reflexión esa que podía dar un poco de yuyu, ¿no? De solo aquel que destroce su empresa podrá salvarla, pero creo que ya entendíais un poco lo que queríamos decir. El valor que ofrecemos a la sociedad lo tenemos que seguir ofreciendo y además enriquecido por IA. La IA nos da alas, ¿no? De ahí la importancia de abrazarla desde la oportunidad y no desde el miedo. Lo que igual va a cambiar es el cómo, con qué equipo, con qué servicio. Yo os contaba que un directorio se ha transformado en un robot que habla, ¿no? Cambiamos el cómo, pero no cambiamos el qué. Así que nada, volver a animaros a inscribiros, si alguna empresa de las que estéis aquí no lo estáis, en Nice Digital, aquí tenéis el QR con toda la información. Ahora ya abrimos coloquio, incluso vamos bien de tiempo, bueno, a lo mejor terminamos 10 o 15 minutitos más tarde si tenéis más preguntas, pero nada, yo aquí os animaría, no sé si tenemos un micro de mano, si no lo tenemos da igual, pero creo que he visto por ahí un micrófono, ¿tenemos? Vale, genial. Pues nada, quien queráis participar, Fran, Valeria y yo estamos a vuestra disposición y vosotros mismos, ¿tenéis alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Alguien quiere participar? Todo esto yo creo que remueve mucho, ¿no? Genera muchas dudas, muchas inquietudes, hay muchas oportunidades. Por aquí, sí. ¿Lo oís bien o queréis que ponemos micro? Ponemos micro, venga, ya que lo tenemos. Perdón. Se acopla. Hola, vale. ¿Sí? Era más que nada sobre el tema de a la hora de reformular esos roles. Hay gente que es muy reacia a ese cambio y va a poner una resistencia muy clara. Hay gente que, como habéis dicho, sí que son personas que son líderes naturales, que no hay que ser líder para ser director, que lo has mencionado también, que van a empujar esto, pero hay otras personas que van a ser todo lo contrario. Lo sé. Entonces, ese trabajo de realización, de darles, si no se reformula a sí mismo ese rol o qué es lo que él implementa, ¿cómo vas a poder hacerlo tú? ¿Yo? ¿Me hablas Bueno, de...? sí, No. por ejemplo, si soy yo el implementador o el que está intentando empujar esto, Ok. ¿cómo le voy a reformular yo ese rol a esa persona? Hay un proceso. Nada es, te digo, cómo es tu nuevo lugar. Hay un proceso de acompañamiento. Lo primero que se hace es que tienen que entrar a analizar qué se va a cambiar en la empresa. Luego hay que construir una visión. El que lidera tiene que enamorar con esa visión. Tiene que haber un storytelling y te tienes que asegurar. Te voy a poner un ejemplo muy tonto. ¿Has visto alguna vez los programas estos de venta de casas de millonarios, donde el que vende la casa lo que quiere es que te veas en el sofá con la copita de vino y con tu hijo al lado? Porque sabe que si te ves, lo compras, ¿verdad? Pues tú tienes que hacer que compren tu visión. Entonces, lo primero es generar la apertura enamorando de una visión. Y luego viene lo que es más viejo que el mundo, que es la gestión del cambio. Todo el mundo tiene miedo al cambio porque tienes un cerebro neofóbico. Lo nuevo le da miedo. Pero los profesionales tenemos la capacidad de acompañarte en el proceso de reducir la intensidad emocional de ese miedo y llevarte la atención a que puedas verte todavía más a fondo y ver el valor de caminar en esa dirección, hasta el punto de que veas que es más seguro cambiar que no cambiar. Esa es la clave. Cuando yo acompaño, al final le pregunto siempre, ¿y ahora que estás aquí? Y ahora que hemos hablado y hemos hecho el proceso de coaching o de acompañamiento, mira la vida, mira tu empresa, mira el entorno. ¿Qué es más seguro? Y te va a decir, cambiar. Ya lo tienes. Ahora no puedes desaparecer. O sea, ahora tienes que ir de la mano. Pero eso está genial porque si la IA está haciendo tu trabajo, el que se convierte realmente en tu trabajo es el de acompañar a las personas, que es lo que deberíamos de tener tiempo a hacer y no estamos teniendo tiempo de hacer. Una vez que esa persona ya se ve y está más calmada,
puedes co-construir con esa persona su nuevo lugar en la empresa. Porque si se lo impones, va a haber más resistencia. Si emerge desde esa visión compartida como algo que cumple una función, que puede evolucionar, que es flexible, que es ágil, como decía Dori antes, todo eso va a hacer que la persona quiera moverse. Es trabajar con personas y son procesos. No puedes pensar en el resultado. Tienes que pensar en cómo la muevo del punto A al punto B. Y el principio es ese. Se hace un análisis, se ve qué se quiere hacer. Se crea una visión. Cuento, storytelling, visión. Me llevo a todo el mundo a que lo pueda ver, que se pueda ver. Y que se pueda ver que me beneficia. Y luego voy a ver dónde están los fuegos fuertes. En esos fuegos fuertes casi siempre es coaching ejecutivo 1 a 1 porque no tengo la seguridad de hablar de lo que me pasa delante del grupo porque tengo miedo de sentirme juzgado. Y aquello que me esté pasando tengo que ajustarlo íntimamente. Yo creo que es comprensible. A nadie le gusta ir abriendo el mondongo, yo le llamo así, por cualquier sitio al que va. Entonces es un proceso. Una vez que lo tiene claro, se mueve. Y esto es fundamental hacerlo con aquellas personas que tú ves en tu empresa que aportan valor, porque se está yendo el talento por todos sitios. Y ya la gente necesita que el viernes pueda terminar a las 2, que me pueda ir a los Sanfermines todas las vacaciones y que no me compliques mucho la vida porque me voy a otro sitio. Ya lo estamos viendo, la gente es muy selectiva ahora con el trabajo. Entonces, una propuesta que les enriquezca humanamente, donde ellos puedan autorrealizarse, tiene muchísimo valor, donde ellos puedan combinar vida familiar y profesional, donde ellos sienten que crecen y que tienen un lugar, es como seres humanos lo más antiguo que tenemos, pertenencia y visión. Y a partir de ahí veo tu resistencia, qué es lo que te choca de lo que digo. Sí que veo, por ejemplo, que este tema de compaginar cosas o tener como ciertos puntos puede ser también algo generacional, ¿no? Totalmente. Igual la generación de los millennials o de las Z tienden más a que se les escuche y poder evolucionar dentro de la empresa, mientras que un boomer le interesa más ese reconocimiento y poder compaginar su vida profesional y familiar, ¿no? Lo has clavado. Los boomer o... bueno, ¿sabemos lo que es un boomer? los más mayores, a partir de 60, Vale. 55, 60, Ok. ¿vale? Hay boomers. Están más dispuestos al trabajo con un nivel de esfuerzo. A mí hoy es... No, a mí no. A las generaciones que entran ahora no quiero echar ni un minuto más. Me tengo que poder coger vacaciones, tengo que ser mixto, teletrabajo y presencial. Y si no, pierdes talento, ¿sí o no? Esto no son datos, ¿no? Son los datos de... No, no hablo del boomer. Hablo de las estadísticas de ADECO, de las últimas que son tendencias. Obviamente siempre hay buenas excepciones. No, quiero decir que... hablo de mí, pero no solamente hablo de Usora, de mí, sino de mucha gente de mi generación. Yo tengo 60 años. Al revés, lo que hacemos es disfrutamos de nuestro trabajo y cualquier herramienta, y si no le queremos llamar herramienta, le podemos llamar como sea. Perfecto. Yo soy una fanática de la IA, etcétera. Intento utilizarla para que me ayude muchísimas cosas para todo lo que estamos diciendo en este momento. Porque a mí... me gusta la creatividad. En mi trabajo no dispongo de tanto tiempo para la creatividad como me gustaría disponer. Ni para pensar siquiera. No, a veces no tienes tiempo ni para pensar. Eso es. Entonces yo lo que necesito es utilizar todo esto porque me gusta mi trabajo, me gusta realizarlo y cualquier cosa que me venga para quitarme lo que es puramente burocrático, mecánico, es que me lo quiero quitar, es que quiero hacer lo que me hace disfrutar. Claro. Esa es la diferencia. Perdón. Eso también está entre los boomers. Eso también está. Las estadísticas hablan, podéis mirar el último informe de ADECO. Espero haber resuelto tu pregunta. Hay proceso detrás, no se hace de cualquier manera. Hay proceso. Y la IA, como decíamos en toda la intervención, la IA viene no a frenarnos, no a quitarnos el puesto de trabajo, a darnos alas, incluso a dejarnos más tiempo libre. En la circular que os digo que mandamos a nuestra empresa y que vamos mandando cada semana es como, chicos, que esto no va de trabajar más, de más esfuerzo, de más lucha, que esto va de hacer lo que te gusta, lo que no te gusta, tener un copiloto y disfrutemos de la vida. Nos va a dejar mucho tiempo libre para bien si podemos gestionar el cambio. A veces ese tipo de mensaje... Yo siempre digo que si después de una frase de ese tipo alguien dice sí, ya, nos hemos pasado de frenada. A lo mejor alguien no es un workaholic o cuando tiene hueco lo rellena de más cosas, que es lo que solemos hacer.
pero será tu decisión, porque la posibilidad está. ¿Me explico? Es decir, habrá gente que optimice su tiempo y lo decida para calidad de vida. Y hay gente que optimice su tiempo y meta más trabajo. Bien. Obviamente, yo soy de esas, pero porque mi trabajo Bien. me apasiona, por eso digo, esto nos da alas y lo que decíamos, lo que antes podíamos hacer con un equipo de 20, pues ahora parecemos un equipo de 50 y de repente con un montón de habilidades nuevas que no habíamos podido imaginar, efectivamente. Y habrá CEOs que digan, el tiempo que te queda libre, ahora vamos a poder hacer estas funciones que no podíamos hacer antes. ¿Vale? Entonces tampoco se trata de contar al equipo que esto va a hacer la panacea. Porque si cuento que va a hacer la panacea y luego la totalidad del tiempo está ocupada con otras muchas funciones, el gap entre la imagen que yo creé en mi mente y lo que está haciendo en la realidad va a generar frustración, rechazo y otro movimiento de compensación. ¿Es muy poderoso? Sí, pero no hagáis imágenes idealistas porque entonces dentro alguien dirá, sí, claro. Y justo cuando diga sí, claro, le perdiste y se cierra. Efectivamente. Y entonces estamos otra vez en el punto de partida. Tenemos que ser realistas. Con todos los avances tecnológicos que hemos tenido, la mayoría de las veces nos hemos metido en más trabajo. ¿Vale? ¿Sí o no? Ahora vamos a ver si lo podemos hacer de una manera más inteligente, pero tengamos un relato realista, porque si no pierdes la confianza de tu equipo. Cabeza en el cielo y pies en la tierra, ¿no? Claro. ¿Quién más quiere? ¿Alguien tiene? Hola, uy, perdón. Hola. Buenos días. Muchas gracias, muy interesante. Una pregunta, Técnica. varias, pero intento hacerla en una. Supongo que es más de tecnología y metodología, ¿vale? Supongo que las auditorías que hacéis os encontráis muchos problemas. Se me ocurre que ya habéis dicho que los LLMs no son deterministas, con lo cual hay quizás demasiadas sorpresas en algunas de las cosas que generan. Todos estamos subiendo información confidencial de nuestras empresas a ChatGPT y a Grok, peor todavía y tal, ¿no? Es un problema. Y además encontraréis diferentes capacidades en las empresas con gente de software y que saben usar Python, saben desarrollar, y gente que necesita un producto comercial, está dispuesto a pagar una licencia e ir tirando, ¿no? Para el tipo de empresa que os podéis encontrar así tamaño medio y que puede tener alguien de desarrollo, ¿no? ¿Cómo se enfrenta? ¿Cuál es la arquitectura, el stack de tecnologías que estáis usando? Y la pregunta también es, ¿cómo veis? ¿Conviene meterse a fondo o esperar un poquito a que estén esos productos comerciales? ¿Cuáles serían 2 o 3 que veis así interesantes? Y alguien que tenga un poquito más de capacidad de desarrollo, ¿qué arquitectura recomendaríais para empezar a montar a agentes más bien externos? Estoy pensando, Creo AI o algo así, ¿o cómo lo veis esto? Claro. Por partes, bastantes cosas. ¿Se me oye? Sí. Sí, ¿verdad? Vale. Por lo general, las empresas que nos estamos encontrando no suelen tener como un equipo técnico dentro, ¿sabes? O sea, no tienen como un equipo de informáticos, entonces lo que necesitan es algo que sea prácticamente plug and play, o sea, de empezar a funcionar, porque no tienen conocimientos y no tienen tiempo para adquirir estos conocimientos. Entonces, nosotros tenemos desarrollo de algo más sencillo, que puede tener precios similares a lo que ha tenido una web, y tenemos desarrollos más complejos que nos podemos ir a 20, 25, lo que sea. También depende de cada tamaño de la empresa. Ha mencionado algo súper importante, que es el tema de la privacidad de los datos. Claro, al final hay como un poco de desconocimiento y a la hora de usar, por ejemplo, ChatGPT, nosotros en las formaciones y demás. Un segundo, Frank, perdón. ¿Lo oís bien? Porque tienes el micro apagado, si quieres te lo encendemos. Ah, no, está encendido, ¿eh? Sí, está encendido. A ver si hay... Con el de mano. Si no, pues Con el de mano. Pues perdón, ¿eh? Claro, así mejor. Vale, el tema de la privacidad de los datos y sobre todo el volcar a una IA información sensible de la empresa. Coger las cuentas anuales, llegas, pum, las vuelcas a ChatGPT y que te las analice. Claro, con todo el tema de la legislación europea se supone que estamos protegidos y que nuestra información no se almacena y no se utiliza para reentrenar estos modelos. Pero a mí esto me recuerda mucho a cuando nos decían que Facebook no se quedaba con nuestros datos, de que esto era totalmente seguro, y luego de repente aparece Cambridge Analytica y que tiene un perfil con 200.000 datos de nosotros, que cómo tenemos los ojos, la distancia entre ellos, si somos zurdos o diestros, lo que medimos, la longitud de la zancada, a quién votamos, lo que nos gusta, todo. Y todo esto se utiliza de cara a rebalancear unas elecciones en Estados Unidos. Entonces, ante esto, ¿qué hay que hacer? O lo que yo, por ejemplo, recomiendo. El ideal es que si trabajamos con este tipo de información en ChatGPT,
la codifiquemos, es decir, no pongamos nombres, no pongamos DNIs, no pongamos información sensible, cambiarla por números, por colores y luego lo convertís en local. ¿Qué pasa? Que esto lleva trabajo y nos hemos vuelto muy cómodos. Y entonces llegamos y decimos, alegría. A la hora de implementar este tipo de desarrollos en una empresa, claro, tienes la opción cómoda y barata, que es coger y utilizar alguno de estos modelos, el de Google, el de ChatGPT, el de Anthropic, o tienes la opción de crear un modelo que esté en un servidor tuyo, que sea local, que sea una caja hermética, que no se conecta con Internet y que tú puedes utilizar la potencia de ChatGPT, pero de forma local. Claro, esto conlleva unos costes más elevados, necesitas un técnico, necesitas tarjetas gráficas, entonces siempre es como, ¿qué prefieres? ¿Economía y ceder tu privacidad o prefieres gastarte un poquito más y tener el control de tus datos? Pues cada empresa al final tiene que elegir. ¿Y cuánto es un poquito más o menos? Un poquito más es bastante más, en mi opinión, porque necesitas para correr cada día menos, sí que es verdad que se van haciendo más ligeros los modelos, pero a día de hoy necesitas algo similar a un PC de gaming, ¿no? Para jugar a videojuegos, pues nos vamos entre los 3.000 y los 5.000 euros más o menos. Pero para mí el coste real es tener un técnico que te vaya mes a mes actualizando, manteniendo. Entonces, al final, una empresa grande que sí que tiene un equipo, en mi opinión, sí que se puede permitir una solución de este tipo. Hablamos de, a lo mejor, empresas ya de más de 100 empleados, con una facturación elevada y que se lo pueden permitir. Con un departamento de informática propio, interno, ¿no? Eso es. Y luego me hacías otra pregunta, que es, ¿por dónde podemos empezar para un servicio, o sea, para tener un agente de cara al exterior, ¿no? Como de atención al público o al cliente, que es como lo primero que se está haciendo, porque es lo más obvio, pues os hemos dado una plataforma que hemos desarrollado nosotros que se llama Augent. El fin de esta plataforma es que mi madre sea capaz de hacer un agente. Y se ha conseguido. Es muy sencillo, en 3 pasos. Tú le pones la descripción de lo que quieres que haga, le subes tus documentos de tus servicios, información de productos, la historia de tu empresa, clic y te genera un código que tú lo puedes poner en tu web, WordPress, en Wix, en Shopify, PrestaShop, lo que tengas y ya tienes tu agente. En 10 minutos lo tienes listo. Si quieres dedicarle un poquito más de tiempo, mejor será. Dicho agente sería como un pequeño chatbot. Es como un chatbot, lo único que la diferencia es lo que comentábamos. Este agente puede hacer acciones. Entonces, el nivel más básico es conversacional, lo que tú dices como los clásicos chatbots que responden preguntas, pero estos agentes van a poder ejecutar acciones, es decir, escalar un problema a un humano, introducir datos en un CRM, colectar leads, que es muy importante, porque, por ejemplo, un chatbot habla, pero ahí no se acumula nada. En cambio, a lo mejor es muy interesante que cuando veas que alguien está interesado en tu servicio, decir, déjame el teléfono y el email, de una forma así muy, muy sutil. Ahí es donde viene el cambio, de los asistentes a los agentes. Entonces, con esta plataforma de Augent puede ser un primer paso, es algo sencillo de primeras, pero que en planes superiores es más avanzado. Sí, si queréis inscribiros, registraros, vais a acceder a uno gratuito, ya digo, nos escribís y os daremos acceso a uno más avanzado y luego a través de Night Digital podemos crear toda esa infraestructura que os estábamos comentando de auditoría, el agente para qué, con qué departamento, enriquecer esos agentes, etcétera. Pero ya de entrada, al salir de aquí, que además nosotros siempre nos gusta hacer las formaciones para que la gente salga un poco con ganas de hacer cosas, ¿no? Un poco nerviosete, podéis configurar un agente en 10 minutos, ya está. Perdona, hasta donde puedas contar qué has empaquetado en Augent, qué herramientas. Claro, ahí lo que hemos hecho es hemos metido muchísimo de programación y sobre todo hemos trabajado con SDKs, por ejemplo el de OpenAI y el de Google para trabajar, pero la magia, la verdadera magia es en las herramientas. O sea, cuando tú desarrollas tus propias herramientas y las conectas con el SDK, por ejemplo, de OpenAI, ahí es cuando tú estás, porque OpenAI al final te da una solución muy genérica. Tienes una versión un poco de ChatGPT, pero tú trabajas tus propias herramientas, ahí empieza a salir la magia y sobre todo el crear el equipo multiagente, que tengas el conversacional, pero un poco lo que comentabas de Crew AI, pero ya trabajado y simplificado para que sea plug and play, porque Crew AI pues lleva un poquito de trabajo. ¿Alguna cosa más? Bueno, Muy bien. espero haber respondido. ¿Tenéis alguna inquietud más o simplemente algo a reflexionar?
Espero que ahora nos entendáis, Íñigo, que todavía hay plazas libres en el programa NAS Digital. No puede ser, es fallo nuestro. No lo hemos comunicado correctamente. Y la jornada de hoy pretende expandir dentro de la comunidad empresarial un poquito esta herramienta, esta iniciativa entre internacionalización y IA. Ha ganado en el debate la IA. Este es un programa específicamente enfocado para su aplicación en la internacionalización. El ámbito de aplicación es infinito y espero que os interese y os apuntéis. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias.